Un grupo de aldeanos observaba con curiosidad a dos bebés que habían nacido con apenas 5 minutos de diferencia. Nadie entendía por qué la adivina había predicho que una familia tendría un líder y la otra una princesa, cuando el destino parecía haber preparado justo lo contrario. La adivina sonrió y explicó que una niña también podía convertirse en líder. Y quizá aquel niño tendría un carácter mucho más inesperado de lo que todos imaginaban. Todos en el patio rieron y bromearon sobre las dos madres, que siempre estaban juntas e incluso habían dado a luz casi al mismo tiempo. Cuando preguntaron por los nombres de los bebés, la madre del vestido rojo respondió: «Mi hijo se llama Yonpil. La otra madre dijo: «Mi hija se llama Sandal». Los ancianos predijeron entonces que esos dos niños serían inseparables. De pronto, las manos de los bebés se tocaron suavemente. Y tal como habían dicho los ancianos, los dos crecieron juntos y se convirtieron en grandes amigos. Tiempo después, un canal de televisión llegó a la isla Hiedao para grabar un programa. Sandal llevó a Yonpil al escenario y ambos se inclinaron ante la audiencia. Cuando el presentador les preguntó por sus sueños, Sandal dijo que, cuando creciera, quería ir a Seon para buscar su propia perla sagrada, como un dragón que emerge de un río. Yonpil, en cambio, soñaba con quedarse en su hogar y servir a su comunidad. La diferencia entre sus sueños hizo reír con ternura a toda la audiencia. 15 años después, sus caminos eran completamente distintos. Yonpil se quedó en la isla Hiedao como meteorólogo. Analizaba el viento, la temperatura y la geografía para ofrecer pronósticos precisos a la región. Era conocido por defender siempre su criterio, así que cada reunión con el comité de Seon se convertía en un debate difícil. Una vez predijo que nevaría, aunque el comité insistía en que solo caería aguanieve. Yonpil mantuvo su criterio, pero sus superiores acabaron dejándolo fuera de la sala de reuniones. Aquello lo dejó profundamente frustrado. Sandal, en cambio, había construido una carrera en Seon. Se convirtió en una fotógrafa reconocida, rodeada de personas elegantes y admirada por sus colegas. Sin embargo, su asistente Ji-won solía imitar su estilo, algo que empezaba a incomodar a quienes trabajaban cerca de ella. Un día, después del trabajo, Sandal iba a salir con su novio. Pero entonces lo vio besando a otra mujer en la oficina. En lugar de perder el control, decidió mantener la calma y darle una lección. Al día siguiente, tomó una bolsa de kimchi podrido y la volcó sobre la cabeza de su novio. Era su forma irónica de decirle que, si la amaba a ella y también a otra mujer, debía asumir las consecuencias. Después se marchó como si nada hubiera pasado y le pidió a su hermana que tirara el kimchi. En la isla Hiedao, el guardia Kyun-tae no entendía por qué Yonpil seguía viviendo allí. Yonpil le explicó: «El dinero y la opinión de los demás no pueden atarme». Pero Kyun-tae sospechaba que mentía. En realidad, Yonpil seguía en la isla porque nunca había logrado olvidar a Sandal. Sandal, por su parte, intentaba mantener la profesionalidad y la calma en su carrera. Aunque Ji-won discutía con ella de vez en cuando, Sandal controlaba sus emociones y sacaba adelante cada exposición. También intentaba dejar atrás la traición de su novio. Pero Ji-won, movida por los celos, le envió fotos íntimas de aquel hombre. Sandal respondió con firmeza. Le recordó que el talento y las oportunidades no debían desperdiciarse por un arrebato, y le dijo que, antes de abandonar todo, debía terminar la exposición. Ji-won no lo comprendía. Después de todo lo ocurrido, Sandal seguía pensando en su trabajo. Pero la verdad era que Sandal no era tan fuerte como parecía. Aquella noche abandonó el banquete y se fue sola a un restaurante. Allí bebió hasta emborracharse. Cuando el chef la molestó por estar sola, Sandal aseguró con orgullo que tenía muchos amigos. Pero no llamó a ninguno. Al mirar alrededor, envidiaba a quienes tenían compañía. A pesar de su brillante carrera en Seon, no tenía amigos verdaderos en quienes confiar. Yonpil, en cambio, siempre estaba rodeado de sus amigos en la isla Hiedao. Ese día, Eun-woo estaba triste porque su hijo había dicho mamá antes que papá. Compartió su pena con sus amigos, y ellos lo consolaron entre risas. Cuando Sandal llegó a casa, seguía ebria. Continuó bebiendo hasta caer al suelo, llorando y reprochándose a sí misma por todo. Sus hermanas la consolaron con resignación y ternura. Al despertar, Sandal bebió agua a escondidas, y su hermana mayor, So-yeon, le recordó que la próxima vez debía beber menos. Entonces las noticias emitieron un reportaje sobre Ji-won. Decían que había intentado quitarse la vida por abuso laboral, pero que había sido rescatada. Muy pronto, el estudio de Sandal quedó rodeado de periodistas. Los empleados intentaron explicar la situación, pero los medios no creyeron su versión. Varias marcas cancelaron contratos y exigieron compensaciones. Sandal decidió guardar silencio y fue al lugar de la exposición. Allí descubrió que las fotos de los modelos habían sido retiradas. Las personas que antes habían trabajado cerca de ella también se alejaron, temerosas de la opinión pública. Sandal se quedó sola en aquel espacio vacío. Por primera vez sintió lo frágiles que podían ser las relaciones humanas. Entonces recordó las palabras de las buceadoras de su pueblo. No seas codiciosa. La respiración es el límite de la vida.
En ese momento se sintió como una buceadora perdida en un océano inmenso, quedándose sin aliento poco a poco. En la isla, Mija, la madre de Sandal, seguía ocupada como capitana de las buceadoras. Le preocupaba el éxito de sus 3 hijas en Seón, pero también deseaba que no regresaran a alterar la vida tranquila del hogar. No imaginaba que las 3 aparecerían tan pronto. Mija y su esposo tuvieron un mal presentimiento. Sabían que algo estaba a punto de sacudir de nuevo aquella casa. Horas antes, Sandal había ido al hospital para buscar a Ji-won. Esperaba que aclarara los rumores, pero Ji-won evitó cualquier confrontación. Sandal se quedó sin salida. Y lo peor fue que los medios ya no solo iban contra ella. También empezaron a escarbar en la vida privada de su familia. El divorcio de So-yeon y la maternidad temprana de Ye-jin se difundieron por todas partes. Cuando las 3 hermanas supieron que los periodistas estaban cerca de su residencia, entendieron que no podían quedarse en Seón. Empacaron a toda prisa y regresaron a casa con Ayul. Kyung-tae corrió con el móvil en la mano para preguntarle a Yeon-pil si había visto las noticias sobre Sandal. Yeon-pil fingió indiferencia, pero desde que estalló el escándalo no podía concentrarse en su trabajo. Revisó varias veces los formularios para trasladarse a la sede, incapaz de dejar de pensar en esa decisión. Nadie sabía que, pocas horas antes, Yeon-pil había volado en silencio a Seón. No había ido por curiosidad. Había viajado hasta allí por el 15 aniversario de la carrera de Sandal. Aunque la exposición había sido cancelada, se acercó al registro y escribió cuidadosamente su nombre. Aunque la exposición no se celebrara, quería que Sandal supiera algo. Alguien había ido por ella. Al día siguiente, Mija vio el camión de Yeon-pil en el patio y volvió a preocuparse por un posible encuentro entre él y Sandal. Suponía que Sandal había regresado por asuntos sentimentales. Pero al abrir la puerta, encontró a su hija tendida entre latas de cerveza. Mija se enfadó, aunque también estaba preocupada. Sin pensarlo, empezó a reprenderla. Por esos días, Kyung-tae comenzó a contarles a los nuevos trabajadores la historia de Sandal y Yeon-pil. Los dos habían crecido juntos. Durante 30 años fueron amigos, casi inseparables. Más tarde, Sandal se marchó a Seón por su carrera, y Yeon-pil la siguió porque no podía dejar de preocuparse por ella. Con el tiempo, dejaron de ser solo amigos y se convirtieron en amantes. Pero al final, se separaron. Sandal decidió estudiar en el extranjero y se marchó sin vacilar. Durante los 8 años siguientes, Yeon-pil no tuvo ninguna relación seria con nadie más. Las 3 hermanas trabajaban en el huerto bajo la supervisión de Mija. Sandal quiso acompañarlas, pero Mija se lo impidió. No quería que los vecinos la vieran y empezaran nuevos rumores. Tampoco quería que se encontrara con Yeon-pil demasiado pronto. Ye-jin tenía curiosidad. No entendía por qué Yeon-pil, estando tan enamorado de Sandal, había terminado separándose de ella. Sandal se quedó sola en casa e intentó calmarse, pero no pudo evitar revisar las noticias en su teléfono. Los rumores en línea eran cada vez más absurdos, y los comentarios maliciosos se multiplicaban. Justo entonces llamó Chan Hei, y esa llamada aumentó todavía más su frustración. Poco después, Sandal escuchó la voz de Yeon-pil desde afuera. Se quedó paralizada y se escondió en una habitación para que él no la viera. Yeon-pil miró a su alrededor y empujó la puerta con fuerza. Sus miradas se cruzaron. De golpe, los recuerdos de la ruptura volvieron a los dos. Mija, por su parte, llevaba comida a las buceadoras. Al verla sonreír, las mujeres empezaron a comentar sobre Sandal. Entonces Mija entendió algo doloroso, era la última en enterarse del problema de su hija. Sandal seguía sin entender que había hecho mal. Tampoco comprendía por qué Ji-won la había llevado hasta ese límite. Confundida y molesta, Sandal caminó hacia el agua. Cuando se inclinó, Yeon-pil apareció de repente para sujetarla, pero al segundo siguiente perdió el equilibrio y cayó al mar. El chapoteo despertó recuerdos antiguos en Sandal. Al darse cuenta de que Yeon-pil no sabía nadar, saltó de inmediato y lo rescató. Una vez en la orilla, Yeon-pil se cubrió la cara por vergüenza. Solo quería que Sandal se marchara. Al principio, ella pensó que estaba herido y le preguntó preocupada. Pero cuando comprendió que solo estaba avergonzado, fingió marcharse. Yeon-pil esperó a que se fuera para asomar el rostro. Pero Sandal seguía allí, sentada, observándolo. Luego parpadeó de forma juguetona, imitando su gesto. No pudo evitar reír, y Yeon-pil también se relajó al oír su risa. Aquel pequeño incidente suavizó la tensión entre ellos. De camino a casa, Yeon-pil le preguntó si había vuelto para ver a su familia. Sandal no quiso revelar la verdad. Dijo con ligereza que solo estaba de visita por unos días e insistió en que no había vuelto por haber fracasado. Cuanto más explicaba, menos natural sonaba. Yeon-pil conocía la verdad, pero no la contradijo. Solo asintió y le dijo que ella no era de las personas que huyen ante la adversidad. Sandal asintió, y para evitar el tema, bromeó diciendo que sus hermanas le habían contagiado esa costumbre de huir de los problemas. Después se despidió rápidamente. Cuando estaba a punto de irse, Yeon-pil le preguntó si de verdad podía soportarlo. Aquella pregunta la dejó sin palabras.
Desde que estalló el escándalo, todos querían saber la verdad. Todos miraban las noticias. Pero nadie le había preguntado primero cómo estaba. Sam Dahl tenía los ojos rojos, pero ocultó su tristeza frente a John Peel. Se limpió las lágrimas a escondidas y fingió que aquellos reportajes no le importaban. Cuanto más sonreía, más evidente era su derrumbe. Después corrió a casa, guardando sus verdaderas emociones. Al cerrar la puerta, suspiró agotada. Abrió la ventana y vio la luz encendida en la habitación de John Peel. Entonces recordó el pasado. Cada vez que caía o lloraba, John Peel estaba a su lado para consolarla. Siempre se aseguraba de que estuviera bien. Años después, esa persona que mejor la conocía parecía no haber dejado nunca de preocuparse por ella. A la mañana siguiente, Mija se enteró de que la familia le había ocultado la verdad. Salió de casa enfadada. Pan Sik la siguió y le explicó que solo habían ocultado la situación por miedo a herirla, no para engañarla. Pero Mija seguía enojada. Arrojó el abrigo que él le ofrecía y siguió adelante. En Seon, los empleados de Sam Dahl recogían el desastre de la exposición. Todos estaban desanimados y frustrados por lo que le estaba pasando. Ella no había cometido errores, y aún así estaba atrapada en esa situación. Años de esfuerzo se habían perdido, mientras la persona que había causado el problema no daba señales. Ni siquiera una llamada para explicar lo ocurrido. Entonces llegó un periodista que había estado atacando a Sam Dahl. No le interesaba la verdad. Solo quería conseguir más material malicioso. 2 empleadas le contaron la situación a Sam Dahl, y ella les pidió que no se enfadaran. También les dijo que, por ahora, no fueran a trabajar. Desde afuera se escuchó a John Peel llamarla. Sam Dahl se asustó y corrió hacia él. Sus 2 hermanas, que estaban tomando el sol, aprovecharon para mirar. Mija regresó corriendo, vio la escena, suspiró y decidió dar otra vuelta. Sam Dahl se enfadó y le reprochó a John Peel que gritara su nombre a plena luz del día. Pero John Peel no la estaba llamando a ella, sino a un perro blanco. Cuando Sam Dahl descubrió que el perro también se llamaba Sam Dahl, le exigió de inmediato que cambiara el nombre. John Peel, muy serio, bromeó con el apellido y dijo que no tenían el mismo nombre completo. Aquella explicación tan absurda la enfureció todavía más. De repente, alguien gritó el nombre de John Peel. Él se asustó y vio que Sam Dahl se escondía entre la basura. Poco después llegó Kyun Tae con 2 bolsas. John Peel las tomó fingiendo que quería ayudarlo, pero Kyun Tae notó algo extraño en su comportamiento. Sospechó que algo no estaba bien, recuperó las bolsas y se dirigió al vertedero. Al llegar, gritó al descubrir a alguien escondido allí. Sam Dahl entendió que ya no podía seguir ocultándose. Salió, saludó a Kyun Tae con naturalidad y explicó rápidamente que solo estaba de visita por unos días. Luego corrió a casa. Kyun Tae acababa de presenciar el reencuentro de 2 antiguos amantes. Pero John Peel no parecía sorprendido, y eso le bastó para deducir que él ya sabía que Sam Dahl había regresado. John Peel no respondió directamente. Solo se rió y se alejó. Emocionado, Kyun Tae llamó a Eun-gu para contárselo. Mientras caminaba de regreso a casa, Sam Dahl recibió un mensaje de Soyeon. Mija ya conocía la verdadera razón por la que las 3 hermanas habían vuelto al pueblo. Soyeon y Yejin planeaban esconderse, dejando que Sam Dahl enfrentara sola a Mija. Sam Dahl estaba escondida con Soyeon y Yejin en el autobús de Pan Sik. Pan Sik no entendía cómo sus 3 hijas se habían metido en problemas al mismo tiempo, y eso había enfurecido a Mija. Yejin explicó que los medios habían arrastrado a las 3 hermanas al escándalo. Los periodistas no solo las acosaban, también habían revelado sus identidades. Se supo que Soyeon había sido nuera del grupo AS. Yejin, por su parte, fue criticada por ser madre soltera. Pan Sik no comprendía cómo el matrimonio de Soyeon con un hombre rico podía convertirse en un problema. Yejin explicó que los internautas estaban atacando a la clase privilegiada. Por eso también acusaban a Soyeon de estar relacionada con abusos de poder. Incluso Yejin terminó siendo señalada por lo mismo. El autobús pasó frente a un cartel del grupo AS. Soyeon no pudo contenerse y descargó su frustración contra aquel cartel. Años atrás, Soyeon había sido azafata. Durante un vuelo, un pasajero de primera clase causó problemas. Soyeon se enfrentó a él sin retroceder y logró controlar la situación. Fue entonces cuando Dayon, heredero del grupo AS, se fijó en ella. De vuelta al presente, Sam Dahl reunió valor para regresar a casa. Quería explicárselo todo a Mija. Pero Mija solo le entregó una manta para que la pusiera al sol. Después entró rápidamente en la habitación y cerró la puerta. Sam Dahl entendió que no era el momento de insistir. Abrió la puerta para salir, pero la cerró de inmediato. Kyun Tae y Eun-gu estaban observando la casa de la familia Cheop. Los 2 esperaron un momento. Al ver que Sam Dahl no salía, comprendieron que no era el momento adecuado y decidieron marcharse. Justo entonces pasó un auto amarillo. Kyun Tae gritó que Sam Dahl había regresado. Al oírlo, los ocupantes del auto dieron la vuelta de inmediato. Querían saber quién había vuelto. Cuando supieron que era Sam Dahl, aceleraron directo hacia la casa de la familia Cheop. Sam Dahl creyó que ya no había nadie afuera.
Salió con la manta para ponerla al sol. Pero mientras lo hacía, vio una figura y se cubrió la cara por miedo. Al reconocer a la persona, pronunció su nombre con cautela. Era San-do. La aparición de San-do despertó recuerdos del año 2005. Aquel año, en el aeropuerto internacional de la isla Jeodao, Sandal se marchó por primera vez hacia Seón. Pensaba que solo Yeon-pil iría a despedirla. Pero Kyung-tae y Eun-gu también habían llegado al aeropuerto. Ellos planeaban unirse a la aventura. Kyung-tae estaba lleno de energía y soñaba con abrir un negocio en Seón. Eun-gu quería convertirse en dibujante de manga. En aquel entonces, los jóvenes se llamaban a sí mismos los 5 hermanos Super. Prometían no separarse nunca y triunfar juntos. Pero Sandal notó que faltaba alguien. San-do. Eun-gu explicó que San-do no podía pagar el boleto. Tal vez no podría ir con ellos. Kyung-tae, ingenuo, se sorprendió de que alguien no pudiera pagar un pasaje en esa época. Pero la verdad era más triste. San-do sí estaba en el aeropuerto. Solo que no tenía dinero para el pasaje. Así que se quedó a la distancia, viendo cómo sus amigos partían hacia una ciudad desconocida. Los 4 comenzaron su vida lejos de casa. Con la valentía y la confianza ciega de la juventud, tomaron el tren rumbo a la ciudad. Allí trabajaron como meseros y enfrentaron la pobreza. Aún así, creían que algún día lograrían el éxito. Pero, poco a poco, la realidad empezó a aplastarlos. En 2009, Kyung-tae regresó a casa. En 2011, Eun-gu volvió con su esposa embarazada. En 2015, Yeon-pil tampoco pudo resistir más y regresó. Y en 2023, finalmente fue el turno de Sandal. Irónicamente, San-do, quien nunca había dejado la isla Jeodao, se convirtió en el más exitoso de todos. Poco después, San-do se reunió con sus amigos. Mencionó, como si nada, que había visto a Sandal. Luego preguntó cómo estaba Yeon-pil. Al oírlo, Kyung-tae y Eun-gu miraron a Yeon-pil. Yeon-pil, incómodo, respondió que estaba bien y se levantó para irse. Kyung-tae quiso seguirlo para ver a Sandal. Pero Eun-gu lo reprendió. Le recordó que el pueblo ya hablaba demasiado. Si Sandal se encontraba con ellos ahora, solo se sentiría más avergonzada. Por su parte, Sandal se quedó sin cerveza y salió a comprar. Al salir, se encontró con unas mujeres que hacían ronda por el pueblo. Hablaban de ella sin disimulo, preguntándose si sus problemas eran reales o falsos. Decían preocuparse por Mija. Pero cada palabra sonaba más a burla que a preocupación. Sandal se molestó y decidió regresar. No había caminado mucho cuando escuchó a otro grupo hablando de ella. Entonces se sintió aún peor. Se dio cuenta de que casi todos creían los rumores de Internet. Con el corazón pesado, fue a buscar al perro que compartía su nombre. Se sentó junto a él para respirar un momento. En ese instante, Yeon-pil salió a pasear. Al ver la cubierta, se acercó y le levantó el sombrero. Le recordó que, en un lugar pequeño, intentar esconderse solo la haría más visible. También le aconsejó que no se hundiera sola en sus emociones ni se hiciera daño por un escándalo. Sandal comprendió que Yeon-pil había malinterpretado lo ocurrido la noche anterior. Rápidamente explicó que solo había tropezado porque estaba borracha. No había querido hacerse daño. También le recordó que sabía nadar muy bien. Y Yeon-pil lo sabía mejor que nadie. Entonces Yeon-pil la invitó a beber con los 5 hermanos Super. Al principio, Sandal se negó. Pero, después de la insistencia de los amigos, aceptó ir. En el camino, Yeon-pil dijo que estaba feliz de reencontrarse con ella. Sandal se quedó sorprendida. Para ella, la historia entre ambos era demasiado compleja como para resumirla con una simple palabra como alegría. Siguió caminando. Pero luego se detuvo para ver si Yeon-pil tenía más preguntas. Él negó con la cabeza, confundido. Sandal, algo decepcionada, sonrió con incomodidad. Los hermanos Super charlaban sobre Sandal. Kyung-tae mencionó sin pensar que todos habían fracasado alguna vez. Su intención era decir que, gracias a aquel incidente, por fin podían volver a verla. Pero Sandal solo escuchó una palabra. Fracaso. Aquella palabra la hirió de inmediato. Le preguntó a Kyung-tae si disfrutaba verla fallar. Él explicó rápidamente que no era eso lo que quería decir. Pero los sentimientos acumulados de Sandal explotaron. Insistió en que no había regresado para quedarse. Solo estaba allí temporalmente. No era una fracasada. Estaba harta de que todo el pueblo la juzgara. Después se marchó indignada. Yeon-pil la siguió de inmediato. Kyung-tae quedó arrepentido por sus palabras. En realidad, solo quería decir que podía volver a ver a Sandal, y por eso sentía una pequeña alegría. Eun-gu y San-do también se resignaron y corrieron tras ella. Cuando la alcanzaron, Sandal ya se había derrumbado emocionalmente. Por fin expresó toda su frustración. Dijo que, si de verdad la consideraban su amiga, no deberían hablar solo de su supuesto fracaso. También deberían preguntarse si las acusaciones eran ciertas. ¿Y quién más estaba implicado? Lo que más le dolía era eso. Todos le exigían explicaciones, pero nadie preguntaba primero cuál era la verdad. Por fin dijo que nunca había hecho lo que afirmaban los medios.
Estaba siendo acusada injustamente. Esa noche, Mija no pudo dormir. Le preguntó a Pansik si Sandal era realmente inocente. Pansik le aseguró que sí. También la animó a preguntárselo directamente a su hija. Pero Mija no se atrevía. Temía que los rumores fueran ciertos. Y no sabía cómo enfrentarlo. Se preguntaba si no se había equivocado al dejar que Sandal se fuera de la isla. Esa misma noche, Sandal estaba completamente borracha. Rechazaba a todos. Los 5 hermanos Super permanecían a distancia, sin atreverse a acercarse. Estaba tan ebria que incluso intentó llevarse un cartel publicitario de Kim Tae. Luego miró fijamente a sus amigos, sin llegar a reconocerlos del todo. De pronto, cayó hacia atrás. Los amigos se apresuraron a sostenerla. Al día siguiente, Sandal despertó frente a su casa, todavía con resaca. Escuchó a Pansik intentando impedir que Mija saliera a correr. Sandal corrió a la habitación de Mija y la detuvo. Esta vez, no huyó. Le aseguró a Mija que no había hecho nada de lo que decían los medios. Tampoco había avergonzado a la familia. Mija, emocionada, le preguntó si era cierto. Al oír la confirmación, por fin pudo respirar tranquila. Decidió que Sandal no volvería a esconderse. La acompañaría al continente para aclarar la situación. Pero Sandal, desanimada, le dijo que afuera nadie quería escucharla. No sabía cómo demostrar su inocencia. Por eso había vuelto. Mija recordó lo segura que Sandal parecía cuando dejó la isla. Entonces le preguntó cómo había vivido durante esos 18 años. Sandal solo se sintió agraviada. Había trabajado sin descanso, casi como una máquina. Pero al final, seguía sin saber en qué había fallado. Ese mismo día, Yeon-pil se preparaba para salir cuando escuchó la voz de Sandal. Se acercó a la ventana y vio a Mija corriendo otra vez. Yeon-pil se puso la chaqueta y la acompañó durante un tramo, sonriendo. Bromeó diciendo que quizá no debería admitirlo, pero cada vez que Sandal hacía correr a Mija, él se alegraba un poco. Al menos así tenía compañía para correr. Mija permaneció en silencio. Yeon-pil le preguntó si al día siguiente iría a recoger algas. Mija le dijo que no necesitaba ayudar. Sandal estaría en casa. En realidad, Mija quería que ambos evitaran encontrarse. Pensaba que ese encuentro solo haría sufrir más a Yeon-pil. Yeon-pil percibió su preocupación. Le preguntó si estaba preocupada por él o por Sandal. Con un leve resentimiento, dijo que Mija parecía preocuparse más por su hija. Mija admitió que sí. Estaba preocupada por Sandal. Aquella respuesta enfureció a Mija. Sin pensarlo, empezó a golpear a Yeon-pil una y otra vez. Él tuvo que cubrirla con su chaqueta. Después se apresuró a ir al trabajo. Al caminar, Yeon-pil se movía con dificultad. La noche anterior había cargado a Sandal borracha. Y se había lastimado la rodilla. Cuando Kim Tae mencionó la noche en que Sandal se emborrachó, también soltó el nombre de Chang-hye. Yeon-pil fingió indiferencia. Pero por dentro ya estaba celoso. En Seon, Ji-won volvió a la oficina para recoger el catálogo del proyecto X de la revista. Una empleada la vio. Ji-won no mostró ningún remordimiento. Al contrario, presumió de haber recibido el proyecto. Las empleadas no la admiraron por eso. Sabían que Ji-won había conseguido oportunidades gracias a la fama de Sandal. Pero Ji-won insistía en que Sandal la había presionado. Después tomó un pañuelo y subió al auto de Chang-hye. Chang-hye no creía del todo que Sandal la hubiera intimidado. Eso enfureció a Ji-won. Mija escuchó que los amigos aconsejaban a Sandal disculparse. También escuchó que se burlaban de eso. Así que se marchó molesta. Al despertar y buscar su teléfono, Sandal fue arrastrada por Mija hasta donde estaban las buceadoras. Mija quería aclarar la situación. Sandal no sabía cómo empezar. Así que Mija habló por ella. Mencionó que, de niña, Sandal cuidaba a otros niños que estaban solos. Quería demostrar su buen carácter. Luego cuestionó a los vecinos por creer solo en rumores y no escuchar a Sandal. Sus palabras hicieron que todos bajaran la mirada. Después reveló la traición de Chang-hye y Ji-won. Los vecinos quedaron impactados. Sandal, en cambio, se sintió avergonzada. La noticia de la traición de Chang-hye se difundió rápidamente. Algunos sintieron simpatía. Otros se burlaron. Aquello irritó a Yeon-pil. Yeon-pil se dio cuenta de que tenía el teléfono de Sandal. Al revisarlo, vio fotos de ella con Chang-hye. Chang-hye llamaba solo porque quería que Sandal se disculpara. Temía verse involucrado en el escándalo. Yeon-pil contestó en su lugar. Preguntó por qué Sandal debía disculparse. Aquello hizo que despreciara aún más a Chang-hye. Sang-do, por otro lado, fue humillado por unos clientes. Aún así, se disculpó con humildad. Cuando ellos descubrieron que el dueño del auto de lujo era Sang-do, se sintieron avergonzados. Sang-do fue a la farmacia a comprar medicina. Yeon-pil también estaba allí. Entonces volvió a recibir una llamada de Sandal. Sandal descubrió que Yeon-pil tenía su teléfono. Así que acordaron verse para que se lo devolviera. Yeon-pil le preguntó si recordaba lo ocurrido la noche anterior. Sandal lo negó con firmeza, aunque se notaba nerviosa.
Entonces una llamada de Chang Hei interrumpió la conversación. Yeon-pil no pudo evitar preguntarse si aquel hombre todavía era su novio. Sandal, temiendo admitir la traición, mintió. Dijo que Chang Hei seguía siendo su novio. Y que la trataba bien. Yeon-pil, celoso, fingió calma y le recordó la pomada para la rodilla. Yeon-pil le dijo a Sandal que ella no tenía por qué avergonzarse. Quien debía sentir vergüenza era quien la había engañado y traicionado. Sandal le preguntó por qué se preocupaba tanto por ella. Yeon-pil respondió que la conocía mejor que un simple amigo. Después de todo, en el pasado habían sido pareja. Y precisamente por eso, Sandal se sentía aún más avergonzada. Sandal regresó a su habitación. Al ver el ungüento que Yeon-pil le había enviado, la tensión que llevaba dentro empezó a aflojarse. Entonces recordó aquella vez en que no consiguió la oportunidad de estudiar en el extranjero. Yeon-pil había estado a su lado. La había consolado. Y le había aplicado el ungüento con cuidado. Esa noche, ni Sandal ni Yeon-pil pudieron dormir. Los dos pasaron la noche pensando el uno en el otro. A la mañana siguiente, las palabras de Yeon-pil seguían dando vueltas en la mente de Sandal. Sang-do llegó al estudio fotográfico de Sandal en su auto de lujo, y las empleadas quedaron impresionadas por su éxito. Yeon-pil, por su parte, miró una foto de Mi-ha junto a su madre cuando era joven. Entonces se dio cuenta de algo extraño. En aquella foto también aparecían él y Sandal, incluso antes de nacer. Aquella imagen le hizo sentir una conexión especial. Sang-do intentó tantear a Yeon-pil. Quería saber si se sentiría incómodo al ver a Sandal. Yeon-pil respondió que todo seguía igual que cuando eran niños. Sang-do sonrió con amargura y se marchó. Sandal notó que había llegado otra bolsa de ungüento a su casa. Ya tenía varias iguales. También vio que el periodista An había publicado un artículo en línea atacándola. La noticia la indignó. Las vecinas debatían sobre quién había terminado primero con Yeon-pil, pero ninguna lograba ponerse de acuerdo. Comentaban que, si Yeon-pil había sido quien terminó la relación, su dolor había parecido demasiado real. Mi-ha intentó detener la conversación. Pero solo consiguió aumentar la curiosidad de todas. Daeon llegó a la isla Hyeodao para asistir a la ceremonia de inicio de un parque de diversiones. Pero no logró adaptarse a las costumbres locales y terminó pasando vergüenza en público. Soyeon fue asignada a dirigir el tráfico. Los transeúntes empezaron a provocarla, pero ella respondió con firmeza. Daeon vio cómo Soyeon reprendía a la gente con autoridad. Aquella imagen le recordó el pasado. Aún sentía cierto temor hacia su exesposa. Los dos se cruzaron sin decirse nada. Sandal vio un auto deportivo amarillo y pensó que Sang-do solo pasaba por allí. Le pidió que no lo tocara. Pero Sang-do sacó las llaves y le dijo que el auto era suyo. Sandal se sorprendió al ver hasta dónde había llegado Sang-do. Recordó que, cuando era niño, ni siquiera podía comprar leche. Sandal y Sang-do conversaron con naturalidad. Más tarde, Sang-do llevó a Soyeon a casa, y Sandal quedó sola en el rompeolas. Allí bebió sola mientras contemplaba el paisaje. Entonces Yeon-pil apareció de nuevo a su lado. Yeon-pil le dijo que no hacía falta que lo evitara. Solo tenía que ser ella misma. Sandal le preguntó si de verdad la conocía ahora. Le recordó que habían pasado 8 años separados. También le aseguró que esos 8 años la habían cambiado. No debía juzgarla solo por el pasado. Cuando el periodista An se enteró de que Sandal había regresado a la isla Hyeodao, fue directamente a su casa. Primero fotografió su buzón. Después irrumpió en el patio y empezó a tomar imágenes de su espacio privado. Sandal se asustó y cerró la puerta de inmediato. Yeon-pil llegó justo en ese momento. Detuvo al periodista y le preguntó quién era. El periodista mostró su identificación de Index y exigió entrevistar a Sandal. Yeon-pil le señaló que había violado su privacidad. Después, junto a Sang-do, lo expulsó de allí. Molesto, el periodista fue a la tienda de conveniencia donde trabajaba Kyun-tae. Quería acercarse de nuevo al caso. Kyun-tae y Eun-gu descubrieron que el periodista los había fotografiado. Destruyeron las pruebas y terminaron en la comisaría. El periodista los amenazó con abogados. Kyun-tae respondió que ellos también tenían ayuda. Al final, tuvieron que aceptar pagar una compensación por la cámara. El periodista pidió 8 millones de wons. Era una cantidad que ellos no podían cubrir. Por eso intentaron reparar la cámara. El periodista se burló de ellos. Incluso los comparó con Sandal. Cuando todo parecía perdido, Sang-do entró con una caja. El periodista pensó que era un soborno y lo miró con desprecio. Entonces Sang-do abrió la caja y volcó todo el dinero sobre la mesa. Por fin, los amigos pudieron proteger a Sandal. El periodista quedó atónito. Pero pronto recuperó su arrogancia y preguntó si también eran cómplices de Sandal. En ese momento, Sandal llegó a la comisaría y se enfrentó al periodista. Le dijo que podía escribir lo que quisiera. Pero también dejó claro que lo suyo había sido acoso. Había invadido el patio. Había fotografiado su buzón. Y había tomado imágenes de un espacio privado. El periodista intentó refutarla, pero no tenía pruebas. Entonces Sang-do apareció con una evidencia decisiva.
La cámara del auto frente a la casa de Sam-Dal lo había grabado todo. Con esas pruebas, el periodista ya no pudo discutir. El conflicto quedó resuelto, al menos por el momento. Todos respiraron aliviados y celebraron juntos. Kyung-tae aprovechó para llorar y disculparse con Sam-Dal. Explicó que nunca había querido herirla con aquellas palabras. Lo que realmente deseaba era que Sam-Dal no fracasara. Porque, para todos ellos, ella siempre había sido un orgullo. Sam-Dal se conmovió al escucharlo. Y también rompió a llorar. Al día siguiente, Yeon-pil llegó a la oficina. Su superior le avisó que habría una reunión con miembros del comité. Yeon-pil revisó los documentos y mantuvo su opinión. Creía que ese día llovería. En la sede del comité, insistió en su conclusión. Para él, los datos eran solo una referencia. Lo importante era observar la realidad. Estaba convencido de que en la isla Jeodao llovería ese día. Mientras todos dudaban, empezó a llover. Yeon-pil sonrió satisfecho. Pero entonces su mirada se detuvo en las cámaras de seguridad. Vio a Sam-Dal sola en la playa. Sang-do estaba a su lado, sosteniéndole un paraguas. Al ver a Sang-do junto a Sam-Dal, Yeon-pil recordó algo. Una vez, estando borracho, Sang-do había confesado sus sentimientos por ella. Pero por respeto a Yeon-pil, siempre había contenido ese amor. Y ahora, otra vez, Sang-do estaba al lado de Sam-Dal, protegiéndola de la lluvia. Sam-Dal no entendía cómo Sang-do sabía que estaba allí. Sang-do solo dijo que había sido intuición. En realidad, el dueño de la marisquería la había visto sola y fue a buscar un paraguas. Al principio tomó 2. Pero al final solo llevó 1. Sam-Dal notó que el hombro de Sang-do estaba mojado. Entonces decidió ofrecerle su paraguas. Sang-do sugirió acercarse un poco. Luego se apoyó en el hombro de Sam-Dal. Justo entonces, Yeon-pil apareció con otro paraguas. Y vio la mano de Sang-do sobre el hombro de Sam-Dal. Sam-Dal le preguntó por qué había venido en un día de lluvia. Yeon-pil improvisó una excusa. Dijo que había salido a correr. Por eso llevaba 2 paraguas. Sam-Dal no sospechó nada y regresó caminando con él. Sang-do se quedó observándolos desde lejos. Su expresión era difícil de leer. En el estudio de Sam-Dal, las empleadas descubrieron un expediente familiar en X Magazine. El encargado del medio dijo que era suyo. Pero las empleadas notaron que la firma era de Ji-won. Entonces enviaron el vídeo de vigilancia a Sam-Dal. Al enterarse, Sam-Dal salió apresurada a buscar a Sang-do. Tenían que llegar a tiempo al aeropuerto rumbo a Seón. Pero el auto deportivo no arrancó. Así que tuvieron que usar el camión de Yeon-pil para llegar a tiempo. Ayul, por su parte, saludaba con cortesía a las vecinas. Ellas comentaban el pasado de su familia. Al darse cuenta de su error, se disculparon. Ayul siguió hasta la playa. Allí encontró a un hombre desconocido que observaba delfines con binoculares. Ayul le preguntó por qué los miraba. Él explicó que solo observándolos con atención podía distinguir a cada delfín. Ayul solo lo entendió en parte. Aún así, mantuvo la cortesía. Ji-won presentó el plan del parque a X Magazine y recibió elogios. Chang Hei, sin embargo, la miraba con sospecha. Sam-Dal llegó al edificio de X Magazine. Yeon-pil y Sang-do dudaban si entrar con ella. Pero al escuchar los nombres de Ji-won y Chang Hei, decidieron acompañarla. Sam-Dal fue directo al escritorio de Chang Hei. Allí vio su propuesta del parque. Revisó el documento y preguntó por la sala de reuniones. En otra sala, Ji-won respondía preguntas de X Magazine sobre el proyecto. Pero no supo qué contestar. Así que devolvió las preguntas a los demás. El equipo empezó a notar que algo no cuadraba. Entonces Sam-Dal entró. La sala quedó en silencio. Ji-won intentó interrogarla sobre sus intenciones. Pero cuando quedaron solo Sam-Dal y Ji-won, esta última comenzó a burlarse. Sam-Dal mostró las imágenes del robo de documentos. Ji-won negó haberlos tomado. Dijo que solo los había usado como referencia. Pero Sam-Dal no había venido para reclamar la autoría del proyecto. Lo que quería era saber la verdad sobre el intento de suicidio de Ji-won. Necesitaba una respuesta. ¿Había sido culpa suya? Ji-won admitió que no. Luego sonrió con sarcasmo. Entonces Sam-Dal ya no pudo contenerse. Todo lo que había callado durante tanto tiempo salió de golpe. Chang Hei intentó intervenir. Pero Yeon-pil apartó su mano y abrazó a Sam-Dal. Sang-do observó desde la distancia. No intervino. Sam-Dal salió antes del anochecer y dejó que los demás se marcharan. Ji-won advirtió a Chang Hei que, ahora que sabía que el proyecto era robado, debía guardar silencio. Sam-Dal volvió a entrar. Le dijo a Ji-won que, si quería usar lo robado para demostrar su valor, podía hacerlo. Incluso le agradeció. Porque gracias a todo aquello había aprendido mucho. Después se alejó. Yeon-pil y Sang-do esperaron hasta que la puerta se cerró. Pero Sam-Dal no salió. Pensaron que quizá había salido por otra puerta. Así que comenzaron a buscarla por separado. Yeon-pil la encontró sentada frente a un banco. Tenía las rodillas abrazadas. Estaba perdida en sus pensamientos. Aquel banco era el lugar al que Sam-Dal siempre acudía cuando se sentía derrotada y quería llorar.
Cuando empezó como asistente, la reprendían una y otra vez, incluso cuando daba lo mejor de sí. En aquellos días difíciles, solo Yeon-pil sabía cómo aliviar su dolor. Siempre que estaba triste, él se quedaba a su lado. La animaba. La escuchaba. Al verla sentada allí, Yeon-pil recordó a la chica obstinada de antes. Samdal no entendía cómo él sabía dónde encontrarla. Yeon-pil recordó que, cada vez que ella sentía que no podía seguir, iba a aquel lugar a llorar. También juraba que nunca volvería a la isla Hyeodao. Samdal explicó por qué siempre elegía aquel banco. Estaba en pleno centro de Seón. Pero aún así se sentía extraño y solitario. Reconoció que, aunque intentaba establecerse en Seón, nunca había tenido a nadie en quien apoyarse. Yeon-pil no se apresuró a consolarla. En cambio, la animó a recuperar a la chica apasionada que había sido. Le dijo que, antes de buscar su fama como fotógrafa, debía recuperar su verdadera esencia. Sang-do escuchó a Chang-hye y Ji-won hablar mal de Samdal. Entonces agarró a Chang-hye del cuello y le advirtió que se mantuviera alejado. Incluso se presentó como el hermano de Samdal. Al día siguiente, Samdal regresó a casa. Comenzó a recoger todo lo relacionado con la fotografía. Decidió seguir el consejo de Yeon-pil. Esta vez, quería volver a buscarse a sí misma. So-yeon encontró en la basura un boleto hacia Seón. Le preguntó a Samdal por qué iba a tierra firme. Samdal mintió. Dijo que solo quería divertirse y tranquilizar a la familia. Mi-ha escuchó rumores sobre Yeon-pil. Después buscó la entrada en la basura. Luego le preguntó a Samdal si todavía sentía algo por Yeon-pil. Sang-do finalmente le confesó a Yeon-pil que siempre había amado a Samdal. Durante años había reprimido sus sentimientos porque Yeon-pil estaba en medio. Pero Yeon-pil no se enfadó. Solo le aconsejó que siguiera su corazón y que no se sintiera culpable. Sang-do le preguntó a Yeon-pil si todavía sentía algo por Samdal. Esta vez, Yeon-pil no lo negó. Admitió que nunca había intentado olvidarla. Mi-ha, por su parte, intentó averiguar si Samdal aún sentía algo por Yeon-pil. Samdal evitó responder, nerviosa. Pero sus ojos se fueron, sin querer, hacia la ventana de la casa de él. De camino a casa, Yeon-pil encontró a dos gatitos. Aquella imagen le recordó algo de años atrás. Entonces, Samdal le había impedido tocarlos. Aquel día lluvioso, los dos habían dejado el paraguas para proteger a los gatitos. Después corrieron bajo la lluvia. Y así terminaron compartiendo su primer beso. Ahora, Yeon-pil volvió a dejar el paraguas para los gatitos. Pero esta vez regresó solo a casa, bajo la lluvia. Tae-jun escuchó por casualidad que Samdal había regresado a la isla Hyeodao. Su rostro se tensó de inmediato. Samdal vio abierta la ventana de la casa de Yeon-pil. Con un paraguas y un palo, intentó cerrarla por él. Cuando estaba a punto de entrar, Yeon-pil apareció de repente. Samdal se asustó tanto que cayó hacia atrás. Vecinos y amigos alcanzaron a sujetarla. Pero Samdal y Yeon-pil terminaron cayendo juntos al suelo, demasiado cerca el uno del otro. Samdal intentó levantarse. Yeon-pil, en cambio, la abrazó a propósito. La tensión entre ambos se volvió imposible de ignorar. Después, los dos fueron a una tienda de conveniencia para resguardarse de la lluvia. Allí, Samdal aprovechó para curarle la herida a Yeon-pil. Yeon-pil notó que ella siempre estaba pendiente de su casa. Por eso le preguntó por qué la miraba tanto. Samdal respondió con firmeza. Era porque él, siendo meteorólogo, dejaba las ventanas abiertas bajo la lluvia. Yeon-pil percibió su preocupación y bromeó. Le preguntó si tenía miedo de que su casa se llenara de humedad. Samdal, avergonzada, le presionó la herida para disimular su nerviosismo. Después le preguntó por qué no trabajaba como meteorólogo en la comisión de Seón. Yeon-pil le explicó que ir a lugares desconocidos y rodearse de gente extraña no lo haría más exitoso. Para él, su verdadero hogar siempre estaría en la isla Hyeodao. Al día siguiente, Tae-jun volvió a insistir en que aceptara el traslado a la sede de Seón. Yeon-pil se negó categóricamente. Padre e hijo volvieron a terminar en desacuerdo. Samdal decidió salir en busca de su verdadero yo. En la parada del autobús, Yeon-pil la vio con ropa de montaña. Dedujo que iba hacia el sendero Zuolei. Samdal admitió que lo había encontrado en internet. Le parecía el lugar perfecto para reencontrarse consigo misma. Yeon-pil sonrió y le deseó suerte. Daeon, en cambio, estaba pasando por otro tipo de humillación. Seguía frustrado por haber perdido la compostura frente a So-yeon. Sus primos aprovecharon la noticia del periódico para ridiculizarlo. Lo acusaron de ser débil e incapaz de hacerse cargo del grupo AS. Daeon soportó la humillación en silencio. En su mente, solo podía imaginar una cosa. Si So-yeon estuviera allí, seguramente lo habría defendido. So-yeon se encontró con el asistente de Daeon en la tienda de conveniencia. Allí descubrió que la ayuda que le había dado años atrás todavía seguía siendo valorada. Ayul, con un telescopio infantil, fue a la playa a buscar al delfín llamado Namchun. El experto en delfines Hee-chan también llegó al lugar. Él estaba rastreando a Namchun. Yejin malinterpretó su identidad y pensó que necesitaba ayuda. Incluso intentó pedir un taxi para él.
Hee-chan mostró su tarjeta como presidente del centro de delfines. Así aclaró la confusión de Yejin. Ayul corrió hacia su madre. Pero al ver a Yejin y Hee-chan juntos, dijo algo hiriente sin querer. Hee-chan se sintió herido y se marchó. Yejin corrió tras él para explicarle la situación. De repente, pasó un auto. Hee-chan sujetó instintivamente a Yejin para apartarla del peligro. Al ver aquella escena, Ayul llamó mamá a Yejin. Todos quedaron sorprendidos. Y así, Hee-chan descubrió por fin la verdadera relación entre ellas. Dayon llegó cerca de la casa de Soyeon. Buscaba un pretexto para invitarla a las aguas termales del monte Samban. Soyeon notó su nerviosismo, pero no lo confrontó. Dayon estuvo a punto de usar un antiguo apelativo cariñoso. Sin embargo, se corrigió y la llamó Soyeon. Al final, solo le preguntó cómo estaba. Soyeon le advirtió que, si sus hermanos lo veían allí, se metería en problemas. Dayon se retiró asustado. Aún así, no pudo evitar mirar hacia atrás. Tras subir la montaña, Samdal encontró a muchas personas que también habían ido allí para reencontrarse consigo mismas. Siguió a la multitud montaña abajo. Así llegó a un restaurante de mariscos. Sang-do ayudaba allí. Pero entonces se enfrentó a su hermano mayor. El hombre estaba reclamándoles dinero a sus padres. Sang-do ya no pudo contenerse. Lo acusó de arrastrar a la familia durante años y de dejar que sus padres cargaran con sus deudas. Pero su hermano mayor no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, golpeó a Sang-do delante de todos. Sang-do se disculpó ante los clientes. Pero al levantar la vista, se cruzó con la mirada de Samdal. Samdal se acercó a Sang-do con cautela y preocupación. Él respondió con amargura. Le dijo que ella siempre lo veía en sus peores momentos. Aquello despertó recuerdos de la infancia de ambos. Cuando eran niños, Sang-do había robado la leche de un compañero porque era pobre. Samdal lo sorprendió. Pero no lo delató. Desde entonces, Samdal empezó a llevarle una caja de leche cada día. Decía que era porque a ella le gustaba el chocolate. Pero en realidad, solo quería proteger la dignidad de Sang-do. De vuelta al presente, Samdal lo consoló con ternura. Le dijo que siempre se había sentido orgullosa de él. Sang-do respondió que no quería limitarse a hacerla sentir orgullosa. Quería convertirse en alguien capaz de consolarla a ella. Al día siguiente, después de la caminata, Samdal estaba adolorida. Entonces se encontró con Tae-jun. Ella lo evitó por instinto. Mija vio aquella reacción y lamentó que su hija siguiera atrapada en viejas heridas. En la farmacia, Samdal descubrió que Yeon-pil ya había comprado un ungüento para sus dolores. Yeon-pil también le dio un folleto de un concurso de fotografía. Quería animarla a participar. Samdal dijo que había dejado la cámara. Solo quería volver a ser la de antes. Yeon-pil le recordó que la Samdal original también disfrutaba de la fotografía. Samdal cerró por un momento el folleto. Todavía no quería tocar la cámara. Yeon-pil la acompañó a casa. Pero en la puerta se encontraron con Tae-jun. Samdal se apartó de Yeon-pil de inmediato. 8 años atrás, Tae-jun siempre se había opuesto a la relación entre Samdal y Yeon-pil. Cada vez que veía a Samdal, recordaba su propio dolor. A pesar de los ruegos de Samdal, nunca aceptó su relación con Yeon-pil. Esa fue la razón por la que Samdal rompió con Yeon-pil 8 años atrás. Ahora, al volver a enfrentarse a Tae-jun, Samdal sintió que aquellas viejas heridas se abrían otra vez. Se apresuró a negar que hubiera retomado la relación con Yeon-pil. Luego corrió de regreso a casa. Al llegar, Yeon-pil quiso comprobar si su padre todavía guardaba rencor hacia Samdal. Tae-jun, con dolor, admitió que nunca había superado lo ocurrido 8 años atrás. En su memoria seguía vivo aquel momento. Había cerrado la puerta para impedir que Yeon-pil viera a Samdal. Yeon-pil miró a su padre con los ojos llenos de tristeza. Mija siempre les había ocultado a sus hijas su enfermedad cardíaca. Pan-sik, preocupado e impotente, solo podía darle la medicina a escondidas. Mija informó que Tae-jun ya sabía que Samdal había regresado. Pan-sik suspiró. Lamentaba no haberse mudado antes. Soyeon vio que las acciones del grupo A se estaban cayendo. Entonces se preocupó por Dayon. Yejin le preguntó a Ayul por qué la había llamado de esa manera. Ayul respondió que solo quería poder llamarla mamá de verdad. Soyeon aconsejó a Yejin que pensara en los sentimientos de Ayul. Sobre todo, antes de acercarse a otros hombres. Al día siguiente, las buceadoras comentaron si Yeon-pil y Samdal habían retomado su relación. Sang-do se sintió incómodo. Admitió que él también había ido a Seon con ellos. Las buceadoras lo reprendieron por no darles espacio a Samdal y Yeon-pil. Yeon-pil elogió a Mija por la ensalada de caracoles. Mija le preguntó si Tae-jun la había probado. Yeon-pil explicó que creyó que era para él. Por eso se la había comido solo. Mija vio la mirada de desaprobación de Tae-jun. Entonces le dijo a Yeon-pil que no había hecho nada malo. Yeon-pil finalmente sonrió con alivio. Más tarde, Yeon-pil y Sang-do se encontraron frente a las buceadoras. Ambos quedaron incómodos. Mija llegó conduciendo. Los dos corrieron a ayudarla, compitiendo por llegar primero.
La madre de Sang-do se quejó de que él descuidaba a su propia familia. En cambio, siempre corría a ayudar a Mi-ha. En ese momento, Mi-ha sintió una punzada en el pecho. Aún así, fingió estar bien. Y siguió al grupo de buceadoras hacia el mar. Por encargo de Tae-hun, el director del servicio meteorológico intentaba convencer a Yeon-pil de aceptar el traslado a la comisión de Seon. Entonces el director reveló algo inesperado. Cuando Yeon-pil llegó allí, incluso había considerado entrar en la Organización Meteorológica Mundial en Suiza. Los empleados no entendían por qué alguien con tanta ambición se negaba a dejar la isla Hyeodao. Sang-do pasó por la casa de Samdal. Ella lo invitó a dar un paseo. Samdal preparó agua y trazó con cuidado una ruta por la costa. Sang-do comentó que planear un simple paseo le parecía extraño. Samdal explicó que, sin una ruta, era fácil perderse. Sobre todo cuando uno empezaba a hablar con entusiasmo. Sang-do pensó que Samdal cada vez se parecía más a alguien de tierra firme. Samdal replicó que los turistas solo querían aprovechar a su manera el poco tiempo que tenían. Entonces ocurrió lo peor. Mi-ha sufrió un ataque cardíaco mientras buceaba. Bajo el agua, empezó a desorientarse. Al intentar salir a la superficie, una ola fuerte la golpeó. Desde el centro meteorológico, Yeon-pil notó algo inquietante. La boya de Mi-ha había desaparecido. Entró en pánico de inmediato. Mi-ha había descendido demasiado. Se estaba quedando sin aire. Afortunadamente, sus compañeras detectaron la anomalía y lograron rescatarla. Yeon-pil respiró aliviado al ver reaparecer la boya. Durante su paseo, Samdal llegó al lugar donde Mi-ha trabajaba. Las buceadoras le advirtieron que no asustara a su madre. Acababa de sufrir un percance. Samdal corrió a ayudarla. Intentó cargar lo que Mi-ha había recogido. Pero no pudo soportar el peso. Mi-ha, sin esfuerzo aparente, levantó las piezas pesadas. Parecía que nada hubiera pasado. De regreso a casa, Samdal abrazó a Mi-ha. Le preguntó si disfrutaba de ese trabajo. Mi-ha respondió que nadie disfrutaba de un trabajo tan duro. Pero ella lo hacía para ganarse la vida. Samdal le aconsejó que renunciara. Le dijo que ella podía cubrir los gastos. Mi-ha insistió en que no quería ser una carga. Seguiría trabajando. Al llegar a la puerta de la casa, Mi-ha volvió a sentir una punzada en el pecho. Samdal se alarmó y le preguntó si estaba bien. Mi-ha lo atribuyó al exceso de café. Luego animó a Samdal a entrar primero. Cuando Samdal se alejó, Mi-ha llevó los caracoles recién recogidos a la casa de Yeon-pil. Samdal vio la escena por casualidad. Entró en su casa con tristeza. Poco después, Tae-hun descubrió los caracoles. Y los tiró directamente. Daeon inspeccionaba el proyecto del parque de diversiones en la isla Hyeodao. Pero no podía dejar de pensar en So-yeon. Le insistía a su asistente. Quería saber por qué ella había regresado a su ciudad natal. El asistente se negó a responder. Entonces Daeon pidió al conductor que se dirigiera hacia Sandambilai. Las tres hermanas se encontraron con Hee-chan durante un paseo. Ayul corrió hacia él para preguntarle si había visto al delfín Namchun. Hee-chan le dijo que sí. El auto de Daeon pasó cerca. Él le pidió al conductor que se detuviera. Hee-chan intentó explicarle a Ayul cómo seguir al delfín. Pero Yejin se preparó para aclarar su identidad. Entonces Ayul llamó mamá a Yejin. Eso hizo que Daeon creyera que So-yeon tenía una hija de 4 años. Mientras limpiaba la sala, Samdal encontró un informe médico de seguimiento. El informe incluía recomendaciones alimentarias para pacientes con enfermedades cardíacas. Samdal le preguntó a su padre si estaba enfermo. Pan-sik mintió. Dijo que era solo el informe de una vecina mayor. Pan-sik intentó esquivar la pregunta. Pero Samdal no pudo olvidar el dolor que Mi-ha había sentido aquella mañana. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz. Para confirmarlo, Samdal fue a buscar a Yeon-pil. Al volver del trabajo, Yeon-pil le entregó un avión de papel. Lo había hecho con el folleto del concurso de fotografía. Samdal suspiró y le pidió que olvidara el concurso. Ambos caminaron hacia la playa. Samdal le preguntó directamente si sabía algo sobre la salud de Mi-ha. Yeon-pil admitió que no estaba seguro. Le aconsejó llevar a Mi-ha al hospital si realmente estaba preocupada. Justo cuando Samdal parecía querer seguir preguntando, se oyeron voces desde la parte alta del camino. Eran sus amigos. La conversación sobre la salud de Mi-ha quedó interrumpida. Daeon siguió a So-yeon hasta la puerta de su casa. Necesitaba saber si Ayul era la hija que ella había tenido 4 años atrás. So-yeon lo negó sin dudar. Una niña de 4 años no podía ser tan alta. Cuando Daeon supo que Ayul ya tenía 9 años y que solo era la sobrina de So-yeon, por fin respiró aliviado. So-yeon le preguntó por qué no se concentraba en los asuntos de la empresa. También quería saber por qué siempre andaba rondando por allí. Daeon bajó la voz y confesó la verdad. Cada vez que veía a So-yeon, se sentía feliz. Por eso siempre buscaba una excusa para encontrarse con ella. De pronto, Pan-sik apareció en la puerta. So-yeon obligó apresuradamente a Daeon a marcharse. Los 5 superhéroes rara vez lograban reunirse. Aquella noche, por fin pudieron beber juntos.
Pero la conversación no tardó en desviarse hacia Samdal y Yeonpil. Kyung-tae empezó a sospechar al saber que los dos salían a pasear tan tarde. Sang-do reaccionó de inmediato y defendió que solo eran amigos. Todos quedaron atónitos ante su reacción exagerada. Sang-do notó un folleto de un concurso de fotografía en el bolsillo de Samdal. Todos la animaron a participar. Le recordaron que, desde pequeña, le había gustado fotografiar los paisajes de la isla Jeodao. Samdal quedó sorprendida. Kyung-tae la llevó a una habitación. Allí se conservaban muchas de las fotos que ella había tomado de niña en la isla Jeodao. Samdal se llevó algunas fotos antiguas a casa. Yeonpil le sugirió que, si cambiaba de opinión, saliera antes de las 7 de la mañana. Él la acompañaría a entregar la inscripción. Samdal fingió firmeza y dijo que no necesitaba ayuda. Pero al volver a casa y mirar aquellas fotos antiguas, su decisión empezó a tambalearse. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, Samdal apareció puntual en la puerta. Yeonpil la vio y bromeó con ella con una sonrisa. Ambos fueron juntos en coche al lugar de inscripción. Yeonpil le entregó el formulario. También le recordó que, una vez completado, ya no podría arrepentirse. Samdal se irritó con sus palabras y le dijo que se fuera ya a trabajar. Yeonpil caminó sonriendo hacia la sala de pronósticos. Pronto descubrió que el clima de ese día no era favorable. Intentó llamar a Mija. Pero nadie contestó. Al mismo tiempo, las buceadoras vieron el mar tranquilo y pensaron que podían salir a trabajar. Mija, sin embargo, percibió algo extraño en el clima. Les aconsejó no salir al mar ese día. Mientras Samdal recorría el centro meteorológico, algo llamó su atención. Era un panel de preguntas y respuestas. Allí vio una respuesta escrita por Yeonpil. Explicaba por qué había elegido ser meteorólogo. Quería proteger a las personas que amaba. Al leerlo, a Samdal se le humedecieron los ojos. Kyung-tae encontró a Eun-gu en el centro meteorológico. Eun-gu se ofreció a llevar a Samdal a hacer un recorrido. De pronto, el departamento de pronósticos detectó una señal alarmante. Una zona de clima peligroso se estaba formando en el mar oriental. Ordenaron emitir una alerta de inmediato. Bajo el agua, Mija también sintió que algo no iba bien. Sin perder tiempo, llamó a las buceadoras para que regresaran a la orilla. Pero justo cuando intentaba regresar, Mija sufrió un ataque cardíaco. Su cuerpo perdió fuerza. Y poco a poco empezó a hundirse en el mar. Las demás buceadoras notaron que su líder había desaparecido. El pánico se extendió de inmediato. Empezaron a buscarla por todas partes. También contactaron con el centro meteorológico para pedir apoyo de la patrulla marítima. Al escuchar el nombre de la persona desaparecida, Yeonpil corrió hacia el sistema de monitoreo. Samdal observó el caos en la sala de pronósticos. Se quedó paralizada. Luego se acercó a Yeonpil. Y entonces comprendió que la desaparecida probablemente era Mija. Yeonpil informó a sus colegas sobre el historial cardíaco de la desaparecida. Intentó mantener la calma. Le aconsejó a Samdal que se dirigiera al lugar del incidente. Después regresó a la consola de datos. Tenía que analizar el viento, la corriente y la velocidad del mar. Debía calcular cuanto antes la posible ubicación de Mija. Tae-jun, al principio, seguía furioso y recogía las cosas que los vecinos habían llevado. Pero al ver a las hijas de Mija correr hacia el mar, su rostro cambió de inmediato. Comprendió que algo grave había pasado. Y la siguió preso del pánico. Pronto, toda la familia llegó a la orilla. Allí vieron que ya había ambulancias estacionadas. Los equipos de rescate inspeccionaban la superficie del mar y la costa. Las tres hermanas permanecieron en la orilla. Lloraban desesperadas mientras esperaban noticias. Las buceadoras se sentaron en silencio. Todas miraban el mar, absortas. Aquel paisaje les recordó la tragedia de años atrás. Cuando era joven, Mija había llegado a la isla Jeodao desde tierra firme. Al conocer por primera vez a las buceadoras, se mostró muy reservada. Allí conoció a una niña de la isla que tenía su mismo nombre. Era Bhumika-oh, la futura madre de Yeonpil. Bhumika-oh soñaba con vivir en tierra firme y casarse con su ídolo. Mija no estaba de acuerdo. La animó a quedarse en la isla. Poco a poco, también la acercó al joven Tae-jun. Las buceadoras alentaban aquel acercamiento. Y desde lejos observaban a Tae-jun, que se escondía avergonzado. Con el tiempo, Mija y Bhumika-oh se hicieron muy cercanas. Compartían el mismo ídolo. Pero también llegaron a compartir mucho más que eso. Vivieron juntas momentos importantes. Incluso dieron a luz el mismo día, con solo 5 minutos de diferencia. Aquella amistad era tan profunda que hicieron una promesa. Sus hijos se casarían algún día. Y si una de ellas moría primero, la otra seguiría protegiendo al niño que quedara. En 2002, el destino volvió a ponerlas frente al mar. La capitana notó que las condiciones eran peligrosas. Intentó impedir que salieran al agua. Pero Mija decidió arriesgarse por la presión de la vida. Bhumika-oh, preocupada, insistió en acompañarla. Le dijo que, si el clima empeoraba, debían regresar de inmediato. Sin embargo, ocurrió un desastre repentino. Bhumika-oh quedó atrapada en el mar para siempre. Mija sobrevivió.
Pero cargó durante años con el arrepentimiento y la culpa. Años después, una tragedia similar estuvo a punto de repetirse con Mi-ha. Por fortuna, esta vez fue rescatada a tiempo. A lo lejos, Tae-jun respiró aliviado. No había ocurrido otra tragedia. Cuando Yeon-pil recibió la noticia del rescate de Mi-ha, dejó todo y corrió al hospital. Sus subordinados estaban molestos con la comisión ejecutiva. Yeon-pil ya había informado del clima extremo. También había pedido emitir una alerta de peligro. Pero no la aprobaron a tiempo. Samdal siguió la ambulancia rumbo al hospital. Allí, los médicos preguntaron por el historial cardíaco de Mi-ha. Las tres hermanas se quedaron heladas. Creyeron que debía tratarse de un error. Pero Pan-sik, con la voz entrecortada, tuvo que admitir la verdad. Mi-ha tenía problemas de ritmo cardíaco. Ni siquiera los médicos entendían cómo alguien con esa condición podía seguir buceando. La familia quedó sin palabras. En el hospital, Samdal enfrentó a Yeon-pil. Le reprochó haber ocultado la enfermedad de su madre. Yeon-pil quedó atrapado en un dilema. Mi-ha le había pedido que guardara el secreto. Pero para Samdal, aquel silencio dolió como una traición. Perdió la calma y se marchó del hospital con resentimiento. Las buceadoras también esperaban noticias de Mi-ha. Todas sabían cuánto les había arrebatado el mar. Tiempo atrás, Mi-ha ya le había confesado sus miedos a Ayul. Aunque era buceadora, también era humana. Y temía al mar profundo. Más tarde, cuando pudo levantarse de la cama, insistió en salir del hospital. Pan-sik la siguió en silencio. Al llegar a casa, las vecinas la felicitaron por haber sobrevivido. Ayul finalmente sonrió tranquila. Al día siguiente, Samdal decidió reunirse con Yeon-pil. Él propuso ir juntos a otro lugar antes de hablar. En la estación meteorológica, el director preguntó por las boyas florales cercanas que habían desaparecido. Un empleado explicó que pertenecían a las buceadoras desaparecidas. Entonces el director reveló algo que dejó a todos sin palabras. Yeon-pil llevaba tiempo vigilando en silencio aquella boya. Gracias a eso, Mi-ha pudo ser rescatada a tiempo. Sus amigos quedaron atónitos. Solo entonces comprendieron que Yeon-pil no se había quedado en la isla por casualidad. Era una de las pocas personas que conocían la condición de Mi-ha. Y aquello también demostraba que sus sentimientos por Samdal nunca se habían apagado. Tae-jun vio a un hombre llevando la boya. El hombre le aseguró que ese diseño era exclusivo de Mi-ha en Sandam Village. Para verificarlo, Tae-jun regresó a casa y revisó la habitación de su hijo. Al descubrir la verdad, empezó a temblar. Yeon-pil y Samdal buscaron durante horas la boya perdida. Pero no la encontraron. Yeon-pil aprovechó ese momento para disculparse. Le pidió perdón por haberle ocultado la enfermedad de Mi-ha. Samdal reconoció que ella también había actuado mal. Poco a poco, el ambiente entre los dos empezó a calmarse. Cuando Yeon-pil regresó a casa, Tae-jun lo enfrentó. Tenía en la mano la tela de la boya. Le preguntó por qué la había hecho. Luego le exigió que se preparara para ir a la comisión ejecutiva. También confesó que seguía odiando a Mi-ha. Yeon-pil no entendía por qué tenía que cargar también con el odio de su padre. Samdal, por su parte, compró alcohol y se encontró con dos amigos ebrios. Kyun-tae le explicó que Yeon-pil había renunciado por ella a varias oportunidades en la comisión. Por eso se había quedado 8 años en la isla. Samdal se quedó sorprendida al escuchar aquellos sacrificios silenciosos. Después, Yeon-pil fue a buscarla. La encontró sola, intentando ordenar emociones que ya no podía controlar. Yeon-pil solo estaba preocupado por ella. Pero esa preocupación tocó el punto que Samdal más temía. Ella no pudo contenerse. Le reprochó que siempre le preguntara cómo estaba. Luego confesó que había evitado la isla durante años para no volver a depender de él. Ese era su verdadero miedo. Depender de Yeon-pil otra vez. Cuando intentó irse, Yeon-pil la detuvo a tiempo. Y entonces Samdal ya no pudo contener sus sentimientos. Lo besó. 8 años antes, Samdal había dejado la isla Jeodao con su maleta. Lo hizo pese a la oposición de Tae-jun. Yeon-pil la siguió sin conocer todos los detalles. Entonces Tae-jun apareció. Le recordó que no olvidara el aniversario de la muerte de su madre. Yeon-pil solo pudo enviarle mensajes a Samdal. Le suplicaba que no terminaran. En ese instante, se escuchó algo rompiéndose afuera. Padre e hijo salieron. Vieron que Mi-ha había dejado caer un plato. Tae-jun lo volcó todo. Luego culpó a Mi-ha de la muerte de su esposa. Mi-ha sufrió un fuerte ataque cardíaco. Perdió el conocimiento. Yeon-pil vio cómo las personas que más quería seguían heridas por el pasado. No tuvo fuerzas para explicarlo todo. Solo reprimió lo que sentía y le envió a Samdal un mensaje para terminar la relación. Nunca le contó cuánto estaba sufriendo. Pero ahora entendía algo. Samdal también había cargado con años de dolor. Ninguno de los dos parecía capaz de controlar lo que sentía. Al día siguiente, Yeon-pil fue expulsado de casa. Kyun-tae suspiró. Comentó que todos estaban extraños últimamente, incluido Sando. Samdal despertó con recuerdos confusos sobre Yeon-pil. Yeon-pil fue llamado a la oficina del director. Allí recibió una buena y una mala noticia.
Eligió escuchar primero la buena. La oficina podría emitir alertas meteorológicas. La mala era que lo suspenderían unos días por haberse ausentado del trabajo. Yeon Pil recordó que había salido corriendo al hospital tras el incidente de Mija. Aceptó la sanción. Sandal fue invitada al servicio meteorológico como fotógrafa del año. Caminaba con cautela para no encontrarse con Yeon Pil. Pero, para su sorpresa, Yeon Pil estaba allí. Suspendido, le sirvió agua. Sandal no entendía cómo su obra madre había sido seleccionada. La guía explicó que tenía un estilo clásico único. Después, Yeon Pil y Sang-do se sentaron a hablar con sinceridad. Sang-do admitió que nunca había dejado de sentir algo por Sandal. También decidió competir lealmente con Yeon Pil para no arrepentirse. Yejin bebía con unas amigas cuando un grupo de hombres se unió a ellas. Al ver a Hee-chan frente a ella, Yejin quedó sorprendida y curiosa. Uno de los hombres comentó que Hee-chan había estudiado en una universidad prestigiosa. Aún así, había vuelto a la isla para trabajar durante años como voluntario con delfines, con ingresos modestos. La conversación derivó hacia el trabajo de Yejin. Ella dijo que cuidaba a su sobrino en casa. Alguien cuestionó su falta de un trabajo estable. Hee-chan respondió que la vida no se mide solo por el dinero. Lo dijo con un tono ligero y directo. Aquello hizo reír a Yejin. Y aumentó su interés por él. Al día siguiente, Yeon Pil preparó varias cosas para acompañar a Sandal a tomar fotos. Al regresar, vio que Sandal ya había alquilado un coche. Sin decir nada, puso las cosas en el maletero y se sentó en el asiento delantero. Sandal intentó que se bajara. Pero no lo consiguió. Después, Sandal compró una cámara desechable. En el camino, recordaron viejos momentos felices. Pero Sandal pronto comprendió que aquellos tiempos habían quedado atrás. Llegaron a sus antiguos lugares de fotografía. Ya no eran adecuados. Finalmente, encontraron un bosque que antes había sido su lugar secreto. Antes de irse, una pareja de recién casados le pidió unas fotos. Sandal se concentró con profesionalismo. Después otros novios también le pidieron fotos. Yeon Pil vio cómo el brillo profesional de Sandal volvía poco a poco. Al marcharse, ya era de noche. Sandal pidió detenerse para capturar algunos paisajes con la cámara desechable. Sang-do, en cambio, recordaba el pasado mientras buscaba a Sandal en fotos antiguas. Al ver a Yeon Pil junto a Sandal en aquellas fotos, Sang-do comprendió que ya había perdido. Entonces recordó el collar que alguna vez preparó para declararse. Pero antes de reunir valor, vio a Sandal y Yeon Pil felices, usando anillos de pareja. Aquella oportunidad perdida se convirtió en el arrepentimiento que más le pesaba. Ahora, Yeon Pil no quería que Sandal siguiera evitando la relación. Así que mencionó lo ocurrido la noche anterior. Sandal intentó irse. Pero Yeon Pil la sostuvo con fuerza. Ese gesto despertó en ella el recuerdo del beso de la noche anterior. Asustada, salió corriendo. Yeon Pil la siguió. También le entregó las llaves del coche a Kyung-tae para que lo llevara de vuelta al pueblo. Sandal se refugió en un almacén. Bloqueó la puerta e intentó ordenar todo lo ocurrido. Yeon Pil quedó afuera. No entendía por qué huía después de haberlo escuchado. Dayon cambió de repente su plan de desarrollo. Renunció al proyecto del pueblo vecino y decidió trasladar el parque de diversiones a Sandanbilal. Mija y Pan-sik llegaron al comité del pueblo para detenerlo. Pero el alcalde los echó. Más tarde, todos se sentaron a conversar. Al enterarse de lo ocurrido, Mija tomó una escoba para golpear a su yerno. Al final, regresó a casa enfadada. Soyeon quiso hablar a solas con Dayon. Pero Pan-sik lo impidió. Así que Pan-sik llevó personalmente a Dayon a la tienda para beber. Al principio, Dayon dudó. Pan-sik lo provocó recordándole el pasado. Años atrás, Dayon había bebido para poder casarse con Soyeon. Finalmente, Dayon aceptó beber. Ligeramente ebrio, Pan-sik recordó lo ocurrido en esa misma mesa años atrás. Entonces se había opuesto firmemente a que su hija se casara con alguien del grupo As. Pan-sik recordó aquella noche. Dayon se había arrodillado frente a él y le prometió que protegería a Soyeon, aunque su propia familia lo rechazara. Pero 4 años atrás, Soyeon volvió sola con el acuerdo de divorcio en la mano. Desde entonces, Pan-sik nunca pudo olvidar aquel escándalo. Esta vez, no reprendió a Dayon. En cambio, le preguntó sinceramente por su situación actual. Aquella preocupación hizo que Dayon bajara la guardia. Confesó que su familia lo había rechazado. Dijo que el grupo As no le importaba. También confesó que había pensado en llevarse lejos a su esposa y a su hijo. Incluso fue a la oficina del gobierno local para cambiar su registro familiar. Pero el sistema de registro ya había sido eliminado. Había querido cumplir la promesa que le hizo a Pan-sik. Pero Soyeon decidió que necesitaba dinero y lo dejó. Después de hablar, Dayon le entregó su reloj y su billetera a Pan-sik. Luego se quedó dormido sobre la mesa. Soyeon se enteró por su asistente de que Dayon había cambiado la ubicación del proyecto. La noticia la dejó desconcertada. Yejin sospechaba que la familia política de Soyeon también la había herido en secreto años atrás. Soyeon se quedó en silencio.
Durante los años que vivió en la casa de la familia de su marido, había soportado muchas humillaciones. Nunca la trataron con verdadero respeto. Una vez, Mija llevó a balones con mucho esfuerzo. Pero la suegra de Soyeon los miró con desprecio, dijo que olían mal y los tiró a la basura. Soyeon se sintió herida. Aún así, fingió ser fuerte. Yeon Pil seguía afuera del almacén, intentando convencer a Sandal. No quería presionarla. Solo le dijo que, si su preocupación podía llegarle de verdad, estaba dispuesto a hacer mucho más por ella. Lo único que esperaba era que Sandal se permitiera apoyarse en él. Finalmente, Sandal abrió la puerta. Quería comprobar si Yeon Pil estaba dispuesto a asumir lo que viniera. Yeon Pil no dudó en responder que sí. Al día siguiente, Sandal pasó todo el día confundida por su relación con Yeon Pil. Quiso distraerse encendiendo la televisión. Pero justo apareció una pareja besándose apasionadamente. Sandal se sonrojó e intentó apagarla de inmediato. El control remoto se atascó, y eso la puso todavía más nerviosa. Mija salió a ver qué pasaba justo cuando Sandal consiguió apagar la televisión. Sandal fingió calma y se quejó de que la televisión transmitiera ese tipo de escenas por la tarde. Mija notó la reacción exagerada de su hija. Sonrió, pensando que era demasiado anticuada, y le pidió que llamara a la familia para comer. Sandal abrió la habitación contigua y se quedó paralizada. Pan sí que estaba abrazado a Dayon, que dormía profundamente. Las tres hermanas tuvieron que intervenir juntas para separarlos. Durante el desayuno, Mija le pidió a Dayon que terminara de comer antes de irse. Cuando él levantó la cuchara, Sandal empezó a reclamar que el grupo AS le había impedido grabar anuncios. Yejin también se quejó de que ya no podía trabajar en la cafetería del grupo. Yejin quiso mencionar las injusticias que había sufrido Soyeon. Pero Soyeon la detuvo. Mija le pidió a Dayon que primero comiera y que no se preocupara por esos asuntos. Al ver que Dayon iba a servirse comida, Soyeon recordó los regalos que su madre había enviado a la familia política. En aquel entonces, su suegra los había despreciado. También la había humillado frente a todos. Dayon se llevó la comida a la boca y puso una expresión extraña. Soyeon lo notó de inmediato, lo levantó y lo sacó de la casa. En el estudio de Seon, Jiwon perdió el control al ver que el equipo se había marchado. Tiró cosas al suelo y empezó a quejarse de la falta de cooperación. Exigía que Chang Hei encontrara a un responsable. Pero Chang Hei, agotado, le recordó algo que ella no quería escuchar. Había hecho trabajar al equipo 4 horas más de lo normal. También le señaló que, si no sabía enfocar a mano, debía usar el enfoque automático. No podía culpar siempre a los modelos y a la iluminación. Además, las fotos que ella había tomado habían salido borrosas. Jiwon, con el orgullo herido, solo se justificó diciendo que llevaba mucho tiempo sin usar la cámara. Dijo que estaba oxidada. Chang Hei, para evitar más problemas, se retiró rápidamente. Sandal recibió una llamada de un empleado. Le informó que Jiwon estaba teniendo problemas en el trabajo. Sandal aprovechó para preguntarle por el proyecto del parque de X Magazine. El empleado le dijo que Jiwon había sido retirada del proyecto por falta de profesionalismo. Sin embargo, también notó que Jiwon insistía en usar la bufanda que Sandal había rechazado. A Sandal le pareció extraño. Justo entonces, Yeon Pil apareció de repente. Sandal, todavía confundida por su relación con él, intentó esquivarlo. Pero Yeon Pil insistió en seguirla. También la animó a seguir tomando fotos para la exposición. La madre de Sang-do, por su parte, intentaba convencerlo de ayudar a Yeon Pil y Sandal. Quería que los dos volvieran a acercarse. Pensaba que Sang-do solo tenía un malentendido con Yeon Pil. Le aconsejó reconciliarse pronto. También le recordó que Yeon Pil siempre había sido bueno con él y que siempre compartía todo. Sang-do, finalmente, explotó. No era solo enojo. Sentía que durante años había tenido que callarse y ceder. Se preguntó qué significaba él para Yeon Pil. Sentía que siempre había sido como un tonto. Siempre le había cedido a Yeon Pil todo lo que quería. No entendía por qué siempre tenía que renunciar. Al decir esto, vio a Yeon Pil y Sandal frente a su restaurante. Los tres, incómodos, fueron a una tienda de conveniencia para hablar. Después de un rato, Sang-do sugirió que Sandal se retirara. Quería hablar a solas con Yeon Pil. Sandal se fue. Pero, movida por la curiosidad, escuchó desde la esquina. Pensaba que hablarían de amor. Pero los dos solo discutían sobre quién era mejor líder o quién cantaba mejor. Sandal apareció enfadada y lo regañó por su inmadurez. La tensión no tardó en llegar desde el pueblo vecino. Celosos por el proyecto del parque en Sandam Village, varios vecinos llegaron para provocar. Las buceadoras de Sandam Village se enteraron y fueron decididas al lugar del enfrentamiento. Kyun-ta y Yeon-woo vieron que aquello podía terminar mal, así que corrieron a avisar a sus amigos. Cuando todos llegaron, ambos bandos estaban listos para pelear. Mija intentó calmar la situación. Dijo que, si todo era solo por el parque, Sandam Village podía ceder. Pero la gente del otro pueblo la insultó. La acusaron de hipócrita. Incluso mencionaron maliciosamente a su hija.
Insinuaron que buscaba dinero del grupo Ash. Mija se enfureció. No permitió que insultaran a su hija. De inmediato, comenzó la pelea. Samdal y su grupo también quedaron involucrados. Kyun-tae vio que la situación se descontrolaba. Entonces usó una manguera para calmar a todos. Después, So-yeon culpó a Dayon por cambiar los planes y causar todo aquel caos. Dayon por fin explicó la verdadera razón. Quería construir el parque solo para evitar que Mija siguiera arriesgándose en el mar. De hecho, él había estado pagando en silencio los gastos hospitalarios de Mija. También conocía su enfermedad. So-yeon se quedó profundamente sorprendida. No entendía por qué Dayon seguía preocupado por Mija, aunque ya no eran familia. Dayon confesó que solo quería que So-yeon aceptara sus sentimientos. En ese momento, algunas buceadoras empezaron a dudar. Al ver la gran compensación económica, pensaron que ya no tendrían que seguir trabajando tan duro en el mar. Pero Mija se mantuvo firme. No quería destruir el ecosistema marino por dinero. Yejin subió fotos de su hija. Después vio las publicaciones de sus amigas de la misma edad. Algunas viajaban a Francia. Otras asistían a fiestas. Por un momento, Yejin sintió una punzada de amargura. Pero entonces recordó las palabras de Hee-chan. Muchas cosas buenas de la vida no se compran con dinero. Sonrió levemente. Luego notó que el equipo de buceo de su madre estaba escondido dentro del armario. Comprendió que su hija lo había hecho. Le preguntó suavemente si había escondido el equipo de su abuela. La niña asintió. Yejin la abrazó feliz. Le prometió llevarla al acuario para ver delfines al día siguiente. Hee-chan vio la publicación de Yejin sobre su hija. Yeon-pil llevó a Samdal en coche a tomar fotos. Durante el camino, le reveló que ya se había mudado de casa. Samdal se sorprendió. Le preguntó tímidamente si era por ella. Pero enseguida cambió de tema. Al llegar al lugar, Yeon-pil preparó café. Le pidió a Samdal que esperara con paciencia. Tal vez, si miraba con calma, encontraría algún milagro. Después de un rato, notó que Samdal lo miraba constantemente. Le preguntó directamente por qué pensaba que se había mudado por ella. Supuso que Samdal aún creía que aquello había provocado su ruptura años atrás. Samdal evitó la conversación. No quería recordar el pasado. Yeon-pil no la presionó. Solo le dijo con firmeza que los recuerdos de su amor eran más fuertes que las razones de su ruptura. Creía que podían superar cualquier obstáculo. Yeon-pil no la obligó a responder. Simplemente se acercó y la besó. En ese instante, un rayo de luz apareció en el cielo. Por fin, los sentimientos que habían arrastrado durante años empezaron a aclararse. Tímidos, pero seguros, se tomaron de la mano. Yeon-pil no dejaba de mirar a Samdal. Era como si hubiera recuperado algo precioso. Pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos en el bosque. Tardaron 2 horas en encontrar el camino de salida. Después fueron a una tienda de conveniencia a comer fideos instantáneos. Samdal, agotada, se durmió apenas se recostó. Yeon-pil se sentó a su lado y le masajeó suavemente las piernas. Mija no dejaba de recordar cómo Yeon-pil había protegido a Samdal durante la pelea. Llamó a casa para preguntar si Samdal había regresado. Al enterarse de que aún no llegaba, Mija fue a la tienda a buscarla. Justo allí se encontró con la madre de Kyun-tae. Ella había vuelto por el teléfono que se había dejado. Ambas vieron la luz encendida en la habitación y entraron a mirar. Se quedaron sorprendidas al ver a Samdal durmiendo junto a Yeon-pil. La madre de Kyun-tae, nerviosa, quiso despertarlos. Mija la detuvo. Dejó que continuaran durmiendo. La madre de Kyun-tae no entendía por qué Mija no llevaba a su hija a casa. Mija solo respondió con calma. Su hija ya era mayor. Despertaría sola para regresar. A la mañana siguiente, un empleado entró a limpiar la tienda y se quedó paralizado. Samdal y Yeon-pil seguían durmiendo juntos. Samdal despertó sobresaltada y empujó a Yeon-pil de un golpe. Después se arregló a toda prisa y le pidió al empleado que guardara el secreto. Intentó irse, pero la madre de Kyun-tae la llamó. Le recordó suavemente que hoy se respetaba la libertad de amar. Pero aún así, no debía comportarse así frente a su madre. Samdal se dio cuenta de que Mija ya sabía lo de la noche anterior. Corrió avergonzada a casa. En la puerta, dudó. Temía enfrentar a su madre. Pero Mija permaneció tranquila. Dijo que su hija ya era mayor. No necesitaba explicar con quién pasaba la noche. Samdal preguntó si podía seguir amando a Yeon-pil. Mija no respondió de inmediato. Más tarde fue a hablar con Tae-hun. Pero él no la dejó decir nada. Escupió al suelo y se marchó. Yeon-pil buscaba el ovillo de lana que había guardado durante tantos años. No lo encontró en su habitación. Recordó que Tae-hun siempre tiraba sus cosas a la basura. Así que revisó la basura acumulada detrás de la casa. Finalmente, halló el ovillo en la pila de basura. Chang Hei asignó nuevos trabajos a Ji-won. Pero los profesionales los consideraban poco atractivos. Incluso la comparaban constantemente con Samdal. Insistían en que Samdal regresara. Ji-won notó que la controversia contra Samdal empezaba a apagarse. Y eso la inquietó más de lo que quería admitir. Tomó el teléfono y empezó a tocar la pantalla.
Poco después, un vídeo comenzó a circular por internet. En él, la madre de Ji-won atacaba furiosa a Sandal. Presentaba aquella agresión como si fuera justicia para su hija. Mi-ha lo vio por casualidad y quedó paralizada. La gente de Sandanvillai también se enfureció. A todos les indignó que Ji-won intentara herir de nuevo a Sandal. Chan Hei interrogó a Ji-won. Le preguntó si ella había subido el vídeo. Ji-won lo admitió con calma. Se justificó diciendo que estaba demasiado frustrada. En las pantallas del aeropuerto apareció una noticia importante. Sandal había sido seleccionada para la exposición de fotografía meteorológica de la isla Jeodao. Después de varios días de dudas, So-yeon tomó una decisión. Apoyaría el proyecto del parque de diversiones si eso lograba que Mi-ha dejara de arriesgar la vida en el mar. Durante la reunión del pueblo, So-yeon asistió como una vecina más. Pero cuando empezaron a hablar de los detalles del proyecto, la tensión empezó a subir. Los vecinos se opusieron en bloque. No querían luces encendidas por la noche en la zona de juegos, porque temían que rompieran la tranquilidad del pueblo. También rechazaron la idea de encerrar animales salvajes. Si escapaban, todo el pueblo podía quedar en peligro. Dayon, para acelerar el proyecto, aceptó casi todas las demandas de los vecinos. Pero aquella actitud ambigua hizo que So-yeon no pudiera seguir callada. Se levantó para defender el proyecto. Les explicó que, si las luces se orientaban hacia el mar, no deslumbrarían a nadie. También señaló que el pueblo era demasiado oscuro por la noche. Había zonas inseguras y muy pocas cámaras de seguridad. Sobre la posible fuga de animales salvajes, dejó claro que la probabilidad era muy baja. Y aun si ocurriera un accidente, los vecinos podrían avisar a los jóvenes para encargarse de la situación a tiempo. Las explicaciones de So-yeon empezaron a calmar el ambiente. Poco a poco, los vecinos aceptaron la propuesta. Dayon la miró con un orgullo imposible de ocultar. Poco después, So-yeon vio en internet el vídeo de Sandal siendo agredida. La llamó de inmediato. Sandal fingió tranquilidad y dijo que estaba bien. Pero Yeon-pil la observaba sin poder ocultar su preocupación. Él recordaba demasiado bien cómo Sandal había soportado sola todos aquellos ataques. Sandal soltó un suspiro. Dijo que, al final, nadie en este mundo estaba completamente libre de soledad. Yeon-pil la interrumpió enseguida. Ella no estaba sola. Tenía familia. Tenía amigos. Y también lo tenía a él. Desde ese momento, ya no tendría que enfrentarlo todo en silencio. Tampoco tendría que llorar a escondidas. Al regresar a casa, Sandal empezó a preguntarse quién había subido aquel vídeo. Yejin también lo encontraba extraño. El asunto ya estaba resuelto. Pero alguien seguía avivando la polémica a propósito. Mientras hablaban, Sandal revisaba numerosos comentarios en línea. Aunque el vídeo mostraba claramente la violencia, casi todos los internautas apoyaban a la madre de Ji-won. Algunos incluso se conmovían con su supuesto amor maternal. Y terminaron culpando a Sandal. De repente, Mi-ha irrumpió en la habitación. Exigía que le dieran el número de Ji-won. No podía aceptar que su hija, sin haber hecho nada malo, siguiera soportando agresiones. En Seon, Ji-won estaba descargando su ira contra dos nuevas empleadas. Las criticaba sin parar y las obligaba a buscar locaciones adecuadas para el rodaje. Una de las empleadas, al límite, señaló que primero debía haber un tema claro para elegir bien el lugar. Había aguantado porque pensaba que, al haber trabajado con Sandal, Ji-won tendría algo que enseñarle. Pero pronto descubrió lo contrario. Ji-won no solo era menos competente de lo que aparentaba. También descargaba su ansiedad en los demás. La otra empleada ya no pudo callarse. Ellas eran asistentes del director, no sirvientas de Ji-won. Y desde ese día, Ji-won tendría que mover sus cosas sola. Al oírlo, Ji-won gritó furiosa. Chan Hei, resignado, le recordó que ya habían cambiado 3 asistentes ese mes. Si volvía a fallar, incluso su puesto correría peligro. Aquellas palabras de Yeon-pil seguían rondando en la mente de Sandal. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una calidez que creía perdida. Mi-ha entró despacio. Sabía que Sandal había tenido que enfrentarse sola a demasiada malicia. Cuando su madre se acercó, Sandal ya no pudo sostener la fachada. Se acurrucó en sus brazos y por fin admitió que había tenido miedo. Durante todo ese tiempo, había sentido que nadie estaba de su parte. Madre e hija se abrazaron con fuerza. Y Sandal comprendió que ya no estaba sola. Al día siguiente, Sandal y Yeon-pil fueron a la comisaría para denunciar el ataque en línea. La policía les aconsejó actuar con prudencia. La opinión pública seguía en contra de Sandal. Eun-woo y Kyun-tae llegaron después. Pero tampoco consiguieron ayuda concreta y se marcharon impotentes. Aquello reforzó la sospecha de todos. Ji-won podía estar detrás de todo. Justo entonces, el coche de Ji-won pasó frente a la comisaría. Yejin llevó a Ayul al acuario. Allí se encontraron con Ji-chan, que sostenía un cartel contra el cautiverio de delfines. Ayul vio el cartel y se unió a la protesta levantando otro. Yejin le preguntó por qué había cambiado de opinión. ¿Ya no quería ver a los delfines? Ayul respondió que protegerlos era más importante que verlos.
Hee-chan explicó que los delfines podían vivir muchos años en libertad. Pero en cautiverio, el estrés y los espacios reducidos les acortaban la vida. Ayul miró el cartel con más atención. Al saber que lo habían hecho voluntarios de una asociación de protección de delfines, empezó a entender por qué Hee-chan estaba allí. Después, Hee-chan invitó a Yejin y a Ayul al centro de protección. Él mismo las llevó. Al llegar, Yejin quedó impresionada. El lugar era mucho más amplio de lo que imaginaba. Le preguntó a Hee-chan por su primer encuentro con el delfín Namchun. Hee-chan recordó que, a los 21 años, trabajaba en un acuario para ahorrar dinero y viajar a Europa. En aquel entonces, Namchun vivía en cautiverio. Se negaba a comer. También se golpeaba contra el tanque. Además, estaba embarazada. Yejin entendió el sufrimiento de Namchun. Y recordó su propia experiencia criando sola a Ayul. Madre e hija por fin sintieron que podían respirar. Se abrazaron con fuerza. Hee-won llegó a Sandan Village mirando todo con desprecio. Para ella, aquel lugar era atrasado y no encajaba con la imagen que quería para su rodaje. Chang Hei no entendía por qué había elegido ese sitio. Hasta que reconoció la casa de Sandal. Hee-won explicó que buscaba locaciones con estilo retro. Recordaba que Sandal había mencionado la singularidad de aquel lugar. Kyung-tae verificó por teléfono que Hee-won había estado hostigando a Sandal. Luego le mostró las fotos a su madre. La madre de Kyung-tae comentó que Hee-won era maliciosa y salió a mover unas cajas. A lo lejos, vio a una chica familiar. Llamó a su hijo. Juntos confirmaron que era Hee-won. Los vecinos vieron que Hee-won y Chang Hei intentaban huir. Así que los detuvieron. Alguien levantó una escoba para reprender a Chang Hei. También cuestionó su comportamiento hacia Sandal. Chang Hei, asustado, arrastró a Hee-won para escapar. La madre de Kyung-tae llamó de inmediato a Mija. Le informó que Hee-won estaba en el pueblo. Mija los vio pasar por su naranjal. Sin dudarlo, les lanzó vinagre concentrado. Hee-won quedó empapada. Entonces comprendió que estaba frente a la familia de Sandal. Frente a las amenazas de Hee-won, Sandal no retrocedió. Demostró que ya no tenía miedo. Yeon-pil apareció. Detuvo a Chang Hei y protegió a Sandal. Soyeon y Mija también se pusieron de su lado. Nadie iba a intimidarla delante de ellas. Entonces apareció Tae-jun. Volvió a presionar a Sandal para que se alejara de Yeon-pil. Años atrás, ya le había pedido lo mismo. Y durante todo ese tiempo, había dejado que Sandal cargara con la culpa de la separación. Yeon-pil, al escucharlo, quedó impactado. Por fin entendía que había una verdad que nunca le contaron. Entre lágrimas, Sandal explicó que había soportado injusticias durante años. Todo para no herir a Tae-jun. Yeon-pil no lo aceptó. Era él quien debía enfrentarse a Tae-jun, no Sandal. Ella no tenía por qué sentirse culpable. Entonces Sandal dijo por fin lo que había guardado durante años. Siempre había amado a Yeon-pil. No era que no hubiera intentado olvidarlo. Había salido con otros hombres. Pero no pudo. Sin importar quién estuviera a su lado, solo pensaba en Yeon-pil. Solo con él se sentía como la Sandal de 23 años. Yeon-pil negó que aquello fuera un amor unilateral. Él también la amaba. Sandal explicó que, al ver a Tae-jun, comprendió que no podía competir. Solo podía amar a Yeon-pil en silencio. No podía quitarle a Yeon-pil la única familia que le quedaba. Incluso sola, aceptaría ese destino. Sandal corrió a casa. Pero Yeon-pil la alcanzó en la puerta. Le dijo que no podía seguir huyendo. Él se ocuparía de hablar con Tae-jun. Sandal solo debía esperar tranquila. Quería que dejara de ver su amor como algo unilateral. Porque algo así no volvería a repetirse. Sandal regresó a su habitación, destrozada. Mija notó su estado y le preguntó si aún amaba a Yeon-pil. La animó a seguir su corazón. No debía dejarse guiar por el pasado. Mija admitió que años atrás ella y Tae-jun los habían separado. Pero la culpa era de quienes se habían interpuesto. No de Sandal. Esta vez, esperaba que su hija siguiera su corazón con valentía. Ya entrada la noche, Hee-chan llevó en coche a Yejin y Ayul a casa. De camino, Yejin y Hee-chan empezaron a hablar con más sinceridad. Yejin recordó que, a los 20 años, había dejado la isla para ir a tierra firme y perseguir sus sueños. Pero la vida cambió de rumbo. Desde que nació Ayul, su hija se convirtió en su nueva meta. Hee-chan le preguntó cuál había sido su primer sueño. Yejin confesó que había querido ser nadadora profesional. Incluso había entrenado en el Centro Nacional de Corea. Ahora, en cambio, se veía como una mujer corriente, moldeada por la vida. Hee-chan la miró por el espejo retrovisor. Yejin sonrió y dijo que eso era natural. Madre e hija llegaron sanas a casa. Antes de despedirse, Hee-chan les expresó su aprecio. Para él, las dos eran muy especiales. Ese día, Mija volvió a llevarle comida a Tae-jun. Pan-sik no entendía por qué seguía haciéndolo. Al final, esa comida siempre terminaba en la basura. Pero Mija respondió que, aunque la tiraran, ella seguiría llevándola. Prefería enfurecer a Tae-jun antes que dejar que el rencor siguiera cayendo sobre los niños. Yeon-pil regresó en bicicleta.
Recogió la comida y le recordó a Mija que no olvidara tomar su medicación. También mencionó que le había pedido que dejara de bucear. Pero Mija nunca obedecía. Esta vez, con el equipo escondido por sus hijas, realmente no podía seguir buceando. Mija admitió que, desde que escondieron el equipo, ya no temía a Tae-Jun. Tampoco se temía a sí misma. Le pidió a Yeon-pil que se concentrara en cuidar a Samdal. Yeon-pil asintió en silencio. Después entró en la casa de su padre. Recogió las botellas vacías y colocó la comida enviada por Mija. También puso las viejas fotos familiares en el estante. Tae-Jun intentó tirarlas. Pero Yeon-pil lo detuvo de inmediato. Tae-Jun le preguntó fríamente si había vuelto para provocarlo. Yeon-pil respondió con sinceridad. De ahora en adelante, ya no iba a ocultar nada. Expresaría abiertamente su dolor. Y también su amor por Samdal. Pronto se anunciaron los resultados de la votación sobre el parque de diversiones. Los votos a favor superaron a los votos en contra por solo 5. La mayoría del pueblo aceptó el proyecto. Mija se enfureció al escucharlo. Preguntó quiénes habían votado a favor. Todos lo negaron rápidamente. La madre de Sang-do admitió que los 6 miembros de su familia habían apoyado el proyecto. Entonces salió a la luz la verdadera intención de So-yeon y Ye-jin. Ellas no apoyaban de verdad el parque. Solo querían que Mija dejara de bucear. Mija entendió la preocupación de sus hijas. Su ira empezó a calmarse. Pero les recordó algo importante. Nadie debía obligarla a vivir contra su voluntad. Ella seguía firme en su elección. De repente, Ayul se aferró a la ropa de su abuela. Tenía miedo de que el mar también se llevara a Mija, como antes se había llevado a sus amigas. Mija bajó la mirada hacia la niña y se quedó quieta. En ese momento, la tensión entre madre e hijas empezó a aflojarse. Samdal llamó a 2 empleadas para que la ayudaran a organizar el material de la exposición. La muestra estaría dedicada a temas meteorológicos. Mientras revisaban los documentos, las empleadas encontraron mensajes de los visitantes y un libro de visitas. Decidieron enviárselo todo a Samdal. Al llegar al edificio del centro meteorológico, Kyung-tae la detuvo. Con preocupación, le preguntó si estaba saliendo con Yeon-pil. Samdal no respondió directamente. Solo preguntó de dónde había salido el rumor. Kyung-tae temía que, si Samdal y Yeon-pil empezaban de nuevo y luego rompían otra vez, todo volvería a ponerse incómodo entre sus amigos. Samdal le advirtió que cuidara sus palabras y entró en el edificio. Mientras hablaba del tema con las empleadas, se encontró inesperadamente con Yeon-pil. Samdal se apartó por instinto. Al saber que ella había pasado por su lugar de trabajo, Yeon-pil salió de inmediato a buscarla. Pero al verla, se quedó sin saber qué decir. De regreso a casa en el autobús, Samdal vio pasar a Sang-do en coche. Sang-do recordó la discusión de la noche anterior. Entonces comprendió por fin la verdadera razón de la ruptura entre Samdal y Yeon-pil. Y al ver la carta de amor que Samdal había escrito 8 años atrás, entendió algo doloroso. En el corazón de ella ya no quedaba lugar para él. Samdal también vio a Sang-do. Ambos buscaron un lugar tranquilo para conversar. Sang-do sacó el tema del amor no correspondido como excusa. Samdal le aconsejó renunciar a ese amor imposible. Con esas palabras, Samdal rechazó indirectamente a Sang-do. También cortó sus últimas ilusiones. Tae-Jun encontró la foto familiar sobre la mesa. Frustrado, la tiró a la basura. Yeon-pil lo detuvo. Le aseguró que, aunque la tirara, él volvería a colocarla. Tae-Jun quiso seguir comiendo. Pero al ver la comida de Mija, se sintió aún más incómodo. Un empleado informó que la biblioteca fotográfica de Samdal debía revisar una filtración de agua. Tae-Jun quiso negarse por instinto. Pero, al no haber nadie más, tuvo que ir. Al llegar, encontró a Yeon-pil sentado esperándolo. Yeon-pil le pidió que revisara primero la filtración. Después le señaló las fotos de la pared. Quería que Tae-Jun entendiera algo. Misuko no era solo su esposa. También era la madre de Yeon-pil y la mejor amiga de Mija. El dolor no era solo de Tae-Jun. Todos habían sido heridos por aquella tragedia. Pero Tae-Jun permaneció obstinado. Seguía convencido de que era el único que recordaba a su esposa fallecida. Samdal llevó a Mija al hospital para una revisión médica. Allí revisó sus registros de medicación. Entonces descubrió algo inquietante. Los episodios coincidían con el día en que Yeon-pil había decidido romper con ella. Mija le explicó que Yeon-pil había tomado aquella decisión al ver su estado. Él también había cargado con su propio dolor. Samdal se sorprendió. Pero contuvo sus emociones y se dirigió a la playa para fotografiar. Al enterarse de que el lugar era peligroso por las mareas, Yeon-pil corrió a buscarla. La abuela de Yeon-pil, confundida, se acercó al mar. Mija la detuvo a tiempo. La anciana confundió a Mija con su hija y descargó sobre ella años de resentimiento. Mija lo soportó en silencio. No se defendió. Tae-Jun, al ver la escena, tampoco sintió alivio. Mija dijo que estaba dispuesta a soportar la ira de Tae-Jun. Esperaría hasta que él pudiera reconciliarse con el pasado. También deseaba que algún día pudiera bendecir a Yeon-pil y Samdal. Yeon-pil llamó repetidamente a Samdal. Pero no obtuvo respuesta.
Al terminar su recorrido, Sandal revisó el teléfono. Vio decenas de llamadas perdidas de John Peel. Un empleado le envió un mensaje. Ya había organizado todo el material y las fotos de la exposición. Sandal revisó los documentos. Entre ellos encontró una nota de John Peel. Decía, amar, pero permanecer en silencio. Al verla, confirmó que era de él. Entonces John Peel apareció a lo lejos. Ignoró la subida del agua y corrió hacia Sandal. La sacó de la zona peligrosa. Sandal ya no pudo contenerse. Abrazó a John Peel con fuerza y las lágrimas empezaron a caer. Después, los dos se sentaron a hablar con calma. Recordaron detalles de la infancia. Y Sandal comprendió que, desde la ruptura, había estado huyendo de todos los recuerdos relacionados con John Peel. John Peel admitió que también había sufrido. Pero temía olvidar a Sandal. Prefería recordarla aunque doliera antes que borrarla de su vida. Sandal lloró aún más al reconocer que su amor ya no era unilateral. Decidieron volver a estar juntos. Decidieron retomar su relación. John Peel le pidió a Sandal que no volviera a irse. Ella aceptó feliz. Se tomaron de las manos. Esta vez, estaban decididos a enfrentar juntos el futuro. Eunwoo animó a Sando a confesar sus sentimientos. Pero él se negó para evitar incomodidades. Al día siguiente, Sandal se enteró de un conflicto entre Mija y Tae-hun. Quiso ir a ver a su madre. Soyeon le aconsejó que primero se reconciliara con John Peel. Yejin confirmó que ya lo habían hecho el día anterior. Sandal le aseguró a Mija que ya estaba con John Peel. Así, Mija no tendría que preocuparse más. Mija, aliviada, apoyó firmemente a su hija. John Peel preparó la tienda de campaña. Sandal, mientras tanto, recogía sus cosas. Vio un calentador portátil y dudó. Pero finalmente decidió no llevarlo. Mija dejó de poner comida en la puerta. Esta vez, se la entregó directamente a Tae-hun. Tae-hun seguía mostrándose áspero. Mija respondió que, si él no comía, ella lo haría con John Peel. Para Mija, John Peel era como un hijo. Cuidarlo era también cumplir la promesa que le había hecho a Misuko años atrás. Tae-hun volvió a reprochárselo. Pero Mija ya no quiso cargar sola con toda la culpa. Le dijo que no era una criminal. Llevaba 20 años pidiendo perdón. Tae-hun se encerró en casa. Mija le advirtió a John Peel que no le guardara rencor. John Peel obedeció. Luego miró la comida sobre la mesa con una sonrisa. Invitó a Tae-hun a comer. Le recordó que era su comida favorita, aunque no la hubieran preparado para él. Sandal se pintó los labios, lista para acampar. De pronto, dos empleadas aparecieron y la abrazaron. Ella, resignada, las recibió. John Peel les pidió que salieran cuanto antes. Al final, Sandal se fue con las empleadas. John Peel terminó durmiendo solo en la tienda. Al día siguiente, Sandal calmó a John Peel. Le explicó que las empleadas solo querían protegerla. Tomados de la mano, regresaron a casa. Entonces se encontraron con Tae-hun. Sandal lo saludó con cortesía. Tae-hun le preguntó fríamente a John Peel por qué desobedecía sus órdenes. John Peel respondió con firmeza. Solo amaba a Sandal. Y no podía perderla. Tae-hun guardó silencio. Recordó cuando, de joven, le confesó su amor a Misuko. Frente a la foto de su esposa, suspiró con nostalgia. Yejin llevó a Ayul al centro de delfines. Hichan elogió el talento artístico de Ayul. Yejin quería que el parque se construyera en Sandanvillay. Así Mija dejaría de arriesgarse buceando. Al saber que Tae-hun no estaba trabajando, John Peel regresó a casa. Allí descubrió que su padre ya había empacado la foto de su esposa y estaba listo para irse. Sandal quiso acompañarlo para enfrentar a Tae-hun. Pero John Peel se negó. Pensaba que su padre seguía levantando demasiadas barreras. Sandal decidió ir sola a buscarlo. Quería expresarle sus sentimientos. Tae-hun le preguntó si le guardaba rencor. Ella le dijo con sinceridad que nunca lo había hecho. Al recordar la confesión de Misuko, Tae-hun se quedó en silencio. El resentimiento que había cargado durante años empezó a deshacerse poco a poco. Después alcanzó a John Peel y Sandal. Esta vez, sonrió. Y les deseó felicidad. Chang Hei estaba molesto por la falta de profesionalismo de Ji-won. Ji-won perdió el control. Acusó a Chang Hei de haberla usado para traicionar a Sandal. De regreso en el hotel, la televisión anunció una noticia importante. Sandal había sido seleccionada para la exposición de fotografía meteorológica de la isla Jeodao. Tras reconciliarse, Sandal y John Peel se mostraban cariñosos. Kyun-tae temía que repitieran los errores del pasado. Por eso los obligó a firmar un acuerdo. O no volvían a separarse, o se casaban pronto. Sandal y John Peel prometieron no volver a separarse. Al despedirse, Kyun-tae preguntó quiénes eran las empleadas. Sandal explicó que eran parte de su equipo. John Peel quiso saber cómo Sandal había persuadido a Tae-hun. Ella respondió que esperaría a que Tae-hun abriera su corazón. Y que amaría a John Peel hasta el final de su vida. Después se despidieron con tristeza. Pero al volver a entrar en casa, Sandal sintió nostalgia. Salió a buscar a John Peel y lo llevó a su habitación.
Entraron con cuidado para no despertar a la familia. Después se abrazaron felices. A la mañana siguiente, los padres de Samdal entraron en la habitación. Al ver a Samdal y John Peel compartiendo la cama, se quedaron helados. Los dos se incorporaron de golpe y explicaron, nerviosos, que solo estaban descansando. Nada más había ocurrido. Pan Sik, enfadado, persiguió a John Peel con un plumero por toda la casa. Mija, al ver la escena, sonrió satisfecha. John Peel invitó a Sang-do a salir. Le confesó que ya se había reconciliado con Samdal. Sang-do notó la culpa en su amigo. Lo tranquilizó con naturalidad. Ambos hablaron con sinceridad. Así recuperaron la amistad de años. John Peel preguntó si podía ir a tomar café a la marisquería de Sang-do. Sang-do bromeó recordándole que aquello era un restaurante de mariscos. El director del centro meteorológico revisó los correos. Entonces se sorprendió al ver que John Peel había sido aceptado por la Organización Meteorológica Mundial en Suiza. El director y los empleados se entusiasmaron. Él se mostró orgulloso por haber ayudado en secreto. Tras la noticia del regreso de Samdal usando su nombre real en la exposición, la opinión pública volvió a agitarse. Internautas furiosos empezaron a llamar al centro meteorológico. Exigían que cancelaran la exposición. Las llamadas eran tantas que el trabajo habitual empezó a verse afectado. Samdal tomó un taxi hacia el centro meteorológico, ansiosa. El conductor le recordó que mirara el mar. También le dijo que dejara el teléfono por un momento. Samdal observó la costa por la ventana, intentando calmarse. Al llegar, la supervisora informó que la exposición debía cancelarse por la presión externa. John Peel explicó apresuradamente que los ataques en línea eran falsos. Pero la supervisora fue clara. Las quejas ya estaban interfiriendo con el servicio público. Samdal, aunque apenada, entendió la situación. Tae-jun fue a visitar a su suegra. Ella lo instó a perdonar a Mija. Él no pudo evitar llorar. Al volver a casa, revisó los objetos de su esposa fallecida. Enfrentó los recuerdos. Luego devolvió la olla limpia a la casa de Mija. Ella le dio las gracias. Le dijo que no necesitaba perdón. Solo quería que bendijera a los niños. Tae-jun le preguntó si realmente extrañaba a Misuko. Mija asintió con seriedad. Dijo que, cada vez que buceaba y veía a John Peel, recordaba a Misuko. Al marcharse, Tae-jun mencionó que el alga que ella había enviado ya se había terminado. Mija sonrió aliviada. Chang-hei buscó a Ji-won y vio que su teléfono sonaba. El jefe de marketing preguntaba por qué no estaba promocionando el producto. Entonces Chang-hei comprendió lo que Ji-won había hecho. Había cobrado a escondidas. También había metido el producto en el set de filmación. Samdal se había enfadado al principio porque el producto no coincidía con el tema de la sesión. Ji-won, al ser descubierta, aún intentó excusarse. Se quejó de los reembolsos. Chang-hei decidió finalmente separarse de ella. El equipo de Samdal investigó la cuenta y las publicaciones de Ji-won. Entonces descubrió que llevaba tiempo obteniendo beneficios privados. Periodistas llegaron a Sandan Village buscando la exposición. Las buceadoras les dieron indicaciones falsas. Mija secaba hierbas medicinales en el patio cuando notó la agitación en el pueblo. Samdal anunció que organizaría su exposición personal en Sandan Village. Los reporteros no lograron encontrar el lugar correcto. John Peel y Samdal transportaron las fotos al nuevo lugar de la exposición. Las buceadoras los escoltaron durante el camino. Mientras tanto, el director del centro meteorológico atrajo la atención de los periodistas. Gracias a esa distracción, John Peel y Samdal pudieron mover las fotos en medio del caos. La periodista siguió la escena. Descubrió que la exposición oficial ya había sido cancelada. Sang-do, acompañado de un abogado, presionó a Chang-hei para que entregara pruebas contra Ji-won. Finalmente, la opinión pública cambió. Samdal recibió numerosos mensajes de felicitación. Pero aquella alegría también la dejó melancólica. Ella y John Peel comenzaron a organizar la exposición personal. El tema giraba en torno a la gente y el clima de Sandan Village. También mostraba la vida de los vecinos y la protección de los delfines. La periodista Ann, conmovida por el ambiente, escribió un artículo elogioso. Samdal limpió su cámara. Volvió a fotografiar a las personas y la luz frente a ella. Sang-do invitó a Samdal a pasear por la playa. Bromearon y volvieron a sentirse cercanos. Yejin le expresó a Mija su deseo de convertirse en buceadora. Mija se opuso. Yejin no comprendía la negativa de Mija. Hichan explicó que los niños no deben sufrir por los sueños de sus padres. También elogió la alegría de Yejin. Yejin admitió que se sentía feliz. Pero también le preocupaba que su hija se sintiera sola en el futuro. Hichan compartió sus propios sentimientos. Ambos se sintieron avergonzados. Antes de despedirse, Hichan revisó la natación de Ayul. Yejin contó los motivos de su hija para perseguir sus sueños. Madre e hija se abrazaron entre lágrimas. Yejin le pidió a Mija que le enseñara a bucear. Quería aprender por sí misma. Soyeon invitó a Daeon a beber. Allí confesó que tenía miedo de volver a sentir algo por él. También le pidió que regresara a la empresa al día siguiente.
Reconoció que Mija tenía razón al oponerse al parque y a la construcción en el pueblo vecino. Luego le pidió a Dayon que reorganizara sus prioridades. Dayon, dolido, preguntó por los sentimientos de So-yeon. Ambos se emborracharon y terminaron yendo juntos al hotel. A la mañana siguiente, So-yeon y Dayon confirmaron sus sentimientos. Estaban dispuestos a dejar todo atrás y amarse. Yeon-pil recibió la aceptación de la OMM en Suiza. Sandal puso una bufanda sobre la mesa. Yeon-pil renunció a la oportunidad en Suiza porque no quería separarse de Sandal. Sandal sonrió. Lo apoyó y lo animó a perseguir su sueño. Yeon-pil se sintió aliviado. 2 años después, Dayon dejó su cargo anterior y asumió la presidencia de la aerolínea. So-yeon regresó a su puesto de formación. En el aeropuerto, Dayon se encontró con aquel empleado de la tienda. Entonces descubrió que en realidad era un príncipe. Sandal, en el set de filmación, recibió un aviso. La actriz principal no podía presentarse. Contactó con urgencia a una conocida. La actriz Kim Tae. Ella viajó desde Estados Unidos. Kim Tae le había enviado un regalo para animarla. Sandal se conmovió y se disculpó. Llegó la Navidad. Yeon-pil no estaba presente. Sandal terminó organizando unas vacaciones solitarias. So-yeon la instó a sacar la basura. Al salir, vio a varias parejas tomadas de la mano. Entonces se sintió sola. Cuando empezó a caer la primera nieve, Sandal vio aparecer a Yeon-pil. Dejó la basura y corrió a abrazarlo. Sandal siguió amando la fotografía. Sang-do amplió su marisquería. Kyun-tae abrió una tienda de pasteles de arroz. Eun-woo por fin se convirtió en dibujante de manga. Yeon-pil regresó a trabajar en la comisión de Seon, todavía con esa franqueza que lo hacía tan difícil de ignorar. Tae-jun, por su parte, se reconcilió por completo con la familia de Sandal. Desde entonces, compartía arroz y vino con ellos con frecuencia. Ye-jin permaneció en la isla Jeodao como buceadora. Sus sueños fueron apoyados por Ayul y Hee-chan. Así, cada uno encontró su propio lugar en la vida. Y la historia cerró con la redención de volver a los orígenes.